En lo profundo del bosque olvidado, donde la luz del sol se filtraba a través de los árboles centenarios, Sarah Matthews se encontraba frente a una cabaña desgastada por el tiempo. Sus 3 hijos se acurrucaban a su lado. 2 semanas antes, había sido una respetada directora de oficina. Hoy estaba sin trabajo, sin hogar y desesperada. La cabaña, con las ventanas empañadas por décadas de polvo, parecía llamarla como una respuesta a sus plegarias. En el interior, las telarañas colgaban de las vigas del techo y las tablas del suelo crujían bajo sus cautelosos pasos. Pero fue el viejo baúl en la esquina, parcialmente oculto bajo una manta raída, lo que le llamó la atención. ¿Qué secretos guardaba esta cabaña abandonada? ¿Podrían cambiar el rumbo de una familia al borde del colapso? 2 semanas antes, Sarah Matthews estaba sentada atónita en la silla de su oficina, con la carta de despido temblando en sus manos. 12 años de dedicación terminaron con una reestructuración corporativa y una conversación de 2 minutos. Lo siento, Sarah. La decisión viene de la sede central. Su supervisor evitó mirarla a los ojos. Recibirás 2 semanas de indemnización. Esa noche, Sarah se quedó mirando al techo de su apartamento, calculando sus finanzas mientras sus hijos dormían. La indemnización apenas cubriría el alquiler. No le quedaban ahorros después de pagar el aparato dental de Emma y los tratamientos para el asma de Liam el año pasado. El mercado laboral para los gerentes de oficina se había agotado en su pequeña ciudad, inundada de víctimas corporativas similares. A la mañana siguiente, Emma encontró a su madre en la mesa de la cocina, rodeada de ofertas de trabajo y solicitudes rechazadas. «Estaremos bien, mamá», dijo Emma, con sus 16 años y una madurez superior a su edad. Le apretó la mano a Sarah antes de preparar el desayuno para sus hermanos. Liam entró en la cocina, con 12 años y rebosante de energía a pesar de las circunstancias de la familia. «¿Puedo usar el cartón del reciclaje para mi proyecto del colegio?» «Por supuesto, cariño». Zoe, de 8 años, apareció en último lugar, aferrada a su desgastado conejo de peluche. «¿Ya has encontrado un nuevo trabajo?», preguntó con voz débil, sintiendo la tensión. «Todavía no, cariño, pero lo encontraré». Pasaron 2 semanas en una vorágine de rechazos. La notificación de desahucio llegó al día siguiente de agotarse su indemnización por despido. Tenían 3 días para desalojar la vivienda. Sarah vendió todo lo que pudo: muebles, aparatos electrónicos, ropa. Solo se quedó con lo que cabía en su viejo sedán: ropa, documentos importantes y recuerdos valiosos. Emma preparó en silencio una pequeña maleta, con el rostro estoico, pero los ojos enrojecidos. Liam lo tomó como una aventura, mientras que Zoe lloró cuando dejaron atrás su cama. «¿A dónde iremos?», preguntó Emma mientras se alejaban del edificio de apartamentos. Sarah agarró el volante con fuerza. «Mi abuela tenía una casita en el campo, cerca de Pine Haven. Probablemente ya no exista, pero en la zona hay un camping. Podemos quedarnos allí mientras averiguo qué hacer». El campo se volvía cada vez más remoto a medida que avanzaban. La cobertura móvil se fue perdiendo. Cuando el coche empezó a petardear en la carretera rural, Sarah consiguió desviarse por un camino de tierra antes de que el motor se apagara por completo. «Justo a tiempo», murmuró, abriendo el capó. Los conocimientos mecánicos no formaban parte de sus habilidades, y la ciudad más cercana aún estaba a kilómetros de distancia. «Mamá, hay un camino por allí», dijo Liam señalando un estrecho sendero que se perdía en el bosque. «Quizá nos lleve a una casa donde podamos pedir ayuda», sugirió Emma. A falta de mejores opciones, Sarah asintió. «Quédate con nosotros, Zoe». Coge la mano de Liam. El sendero serpenteaba entre densos árboles durante casi 1,5 kilómetros antes de desembocar en un pequeño claro. Allí, parcialmente oculta por la vegetación, se encontraba la cabaña. Sus ventanas estaban cubiertas de suciedad y los escalones de madera se hundían bajo un pequeño porche. El techo parecía intacto, sin agujeros ni daños estructurales evidentes. «Mamá, no podemos entrar sin más», susurró Emma mientras Sarah probaba la manilla de la puerta. «No vamos a entrar sin permiso. Estamos buscando refugio en una emergencia», respondió Sarah, mientras la puerta se abría con un chirrido inquietante. «Mañana buscaremos al propietario y le daremos una explicación». En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Una chimenea de piedra dominaba una pared frente a una pequeña cocina con una antigua estufa de leña. En el centro había una mesa de madera con 3 sillas. Una estrecha escalera conducía a lo que Sarah supuso que era un altillo.
Es como una casa de cuento de hadas, susurró Zoe. Probablemente esté llena de arañas. Liam contó, con los ojos muy abiertos por la repisa polvorienta. No se ha vivido aquí durante años, pero la estructura parece sólida. Pasaron la increíble luz del día limpiando telarañas y barriendo décadas de polvo del suelo de madera. Sarah encontró unas mantas viejas en un baúl de cedro que, una vez sacudidas enérgicamente fuera, servirían como ropa de cama. Al caer la noche, la familia se acurrucó en el suelo delante de la chimenea, utilizando las chaquetas como almohadas. Los niños se durmieron rápidamente, agotados por los acontecimientos del día. Sarah permaneció despierta, observando las sombras que bailaban en sus rostros a la luz de su única vela. Había mantenido a raya sus miedos por el bien de ellos, pero sola con sus pensamientos, la gravedad de su situación la abrumaba. Sin trabajo, sin hogar, con 3 niños a su cargo, la luz parpadeante captó algo en la esquina de la habitación. El borde de lo que parecía ser un viejo baúl parcialmente oculto bajo una manta raída. Demasiado cansada para investigar más, Sarah se propuso mentalmente revisarlo por la mañana. Por ahora, se permitió un momento de lágrimas en silencio antes de apagar la vela y unirse a sus hijos en un sueño inquieto. La luz de la mañana se colaba por las ventanas polvorientas, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Sarah se despertó sobresaltada, momentáneamente desorientada por un entorno desconocido, hasta que los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. Sus hijos aún dormían, acurrucados juntos en el suelo de madera. El baúl de la esquina la llamaba. Sarah se liberó con cuidado del abrazo de Zoe y cruzó la habitación, arrodillándose junto al misterioso recipiente. Era viejo, pero estaba bien hecho. Correas de cuero reforzaban las esquinas y un candado de latón aseguraba su contenido. Intentó abrir la tapa, pero estaba cerrada, como esperaba. ¿Qué crees que hay dentro?, preguntó Liam, sobresaltándola con su voz. Estaba detrás de ella, con el pelo revuelto por el sueño. No lo sé, pero no nos corresponde abrirlo. Quizás haya una llave en alguna parte, sugirió él, con los ojos brillantes por la aventura. Sarah le revolvió el pelo. Primero centrémonos en hacer que este lugar sea habitable. Cuando Emma y Zoe se despertaron, la familia estableció sus prioridades: encontrar agua, comida y evaluar su refugio temporal. Para alivio de Sarah, detrás de la cabaña había un pozo con bomba manual que, tras un poco de preparación, seguía funcionando. El agua salía clara y fría tras un primer chorro oxidado. En el interior, continuaron limpiando. Emma se ocupó de la pequeña cocina mientras Liam exploraba el altillo. Zoe se quedó cerca de Sarah, ayudándola a barrer décadas de polvo del suelo. «Mamá, mira». Zoe señaló algo que brillaba entre los escombros cerca de la chimenea. Sarah se arrodilló y encontró una pequeña llave ornamentada parcialmente enterrada en cenizas y polvo. «Es bonita». Sarah examinó la llave de latón deslustrada, cuya cabeza estaba decorada con un intrincado diseño de hojas. «Quizás abra el baúl», exclamó Liam, bajando rápidamente por la escalera del desván. Sarah dudó. «Esto no es de nuestra propiedad, Liam. No deberíamos entrometernos. Pero nadie ha estado aquí en mucho tiempo». Emma se unió a ellos, limpiándose el polvo de las manos. «Y necesitamos saber más sobre este lugar si vamos a quedarnos aquí temporalmente». Sarah sopesó su situación. Necesitaban refugio, y saber más sobre la cabaña podría ayudarles a localizar a su propietario. Con reticencia se acercó al baúl y introdujo la llave en la cerradura. Giró con sorprendente facilidad. La tapa se abrió con un crujido, revelando un contenido perfectamente organizado, protegido por una capa de tela encerada. Sarah sacó con cuidado los objetos: diarios encuadernados en cuero, mapas amarillentos y un documento doblado que parecía ser una escritura de propiedad. «¡Vaya!», exclamó Liam, asomándose por encima de su hombro. Sarah abrió el diario que estaba encima y encontró una letra clara en la primera página. «Propiedad de Eleanor Whitman, 1952». Pasó a la primera entrada, del 12 de abril de 1952. «La cabaña está más deteriorada de lo que recordaba de mis visitas de niña, pero estas paredes son solo mías. Después de 15 años de un matrimonio que poco a poco me fue borrando, por fin encontré el valor para marcharme. James se pondrá furioso cuando descubra que he huido a la vieja cabaña de casa de mi abuelo. Pero él siempre consideró que esta tierra no tenía ningún valor, que era demasiado remota, demasiado salvaje. Su propia inutilidad es mi salvación.
¿Vivía aquí sola?, preguntó Emma, leyendo por encima del hombro de Sarah. Parece que ella también estaba escapando de algo, murmuró Sarah. Dejó a un lado el diario y examinó la escritura. El documento descolorido parecía otorgar la propiedad no solo de la cabaña, sino también de una importante extensión de terreno circundante al abuelo de Eleanor, Alexander Whitman, con fecha. ¿Queda algún Whitman en la Tendremos ciudad? Que averiguarlo. Preguntó. Sarah volvió a doblar cuidadosamente la escritura. Liam había abierto otro diario. Escuchad esto. He escondido mi tesoro donde solo los que lo merecen lo encontrarán. Que el bosque guarde mis secretos hasta que sean necesarios. Tesoro. Los ojos de Zoe se abrieron como monedas de oro y joyas. Probablemente solo sean objetos sentimentales. Sarah moderó sus expectativas mientras luchaba contra su propia curiosidad. Emma seguía escéptica. Deberíamos devolverlo todo a su sitio. Esto es privado. No creo que a Eleanor le importe, dijo Zoe en voz baja. Cuando todos se volvieron hacia ella, se encogió de hombros. Se siente bien, repitió Sarah. Puedo sentirla aquí. Está feliz de que hayamos encontrado su llave especial. Sarah y Emma intercambiaron miradas preocupadas, pero Liam asintió con entusiasmo. Se siente diferente aquí desde que abrimos el baúl. Más cálido. Sarah tocó la frente de Zoe para comprobar si tenía fiebre. Normal, tienes mucha imaginación, cariño. No es imaginación, insistió Zoe en voz baja. Al caer la tarde, Sarah preparó una cena frugal con las escasas provisiones que les quedaban. Al día siguiente tendrían que aventurarse a ir al pueblo en busca de comida e información. Con los niños finalmente dormidos en el desván, Liam y Zoe emocionados por la aventura, Emma todavía preocupada por la intrusión, Sarah volvió a los diarios de Eleyanena. A la luz de las velas, comenzó a leer desde el principio y se sintió atraída por la vida de una mujer que, 70 años antes, también había buscado refugio entre esas mismas paredes. Afuera, el viento susurraba entre los árboles centenarios y por primera vez en semanas, Sarah sintió una extraña sensación de paz, como si la cabaña les diera la bienvenida. La cabaña se quedó en silencio, salvo por el ocasional crujido de la madera al asentarse. Sarah acercó el diario de Eleanor a la luz parpadeante de la vela. 3 de mayo de 1952. Las primeras semanas han sido más duras de lo que imaginaba. Mis manos, suaves por haber sido durante años la esposa de un banquero, ahora están callosas y agrietadas. He aprendido a cortar leña, a carrear agua y tapar los numerosos agujeros de esta cabaña. James siempre decía que era demasiado delicada para el trabajo de verdad. Qué satisfacción demostrarle que se equivocaba, aunque nadie lo viera salvo el látigo, los búhos y las lechuzas. Sarah flexionó sus manos, suavizadas por el trabajo de oficina. Necesitaría esa misma determinación. 15 de junio de 1952. Hoy me he aventurado a ir a Pine Haven. Las escaleras me seguían a todas partes. Una mujer sola siempre es sospechosa, pero una mujer que ha dejado a su marido es prácticamente una criminal. El dueño de la tienda, el señor Porter, fue muy amable, aunque su mujer cuchicheaba a mis espaldas. Solo compré lo esencial: harina, sal y café. Los brotes de mi huerto prometen. Las lecciones de pesca que me dio mi abuelo cuando era niña han resultado ser muy valiosas. Sarah siguió leyendo, cada vez más sumergida en la vida de Eleyanena. Las similitudes entre sus situaciones eran sorprendentes. Ambas mujeres se habían quedado solas de repente, con un futuro incierto, pero Eleyanena había elegido su aislamiento, mientras que a Sarah se lo habían impuesto. 28 de agosto de 1952. James finalmente me localizó. Llegó en su coche pulido, que desentonaba tanto en medio de estos bosques. Me exigió que recobrara el sentido común y volviera a casa. Cuando me negué, se puso desagradable y me amenazó. Dijo que me declararía mentalmente incapacitada y me internaría. Me mantuve firme. Esta cabaña me ha dado una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente se marchó, reforcé las puertas y ventanas. Este santuario debe permanecer protegido. Sarah miró instintivamente hacia la puerta. El aislamiento que antes le parecía amenazador, ahora le daba sensación de protección. 12 de diciembre de 1952. El invierno ha envuelto la cabaña en silencio y nieve. He almacenado suficiente comida y leña para aguantar hasta la primavera. La gente del pueblo ha ido aceptando poco a poco mi presencia, aunque sigo siendo esa extraña mujer Whitman.
No saben lo que descubrí en los viejos papeles de mi abuelo. La verdadera propiedad de las tierras de este valle ha sido manipulada y robada. La fortuna maderera de Blackwood se basa en la falsificación y el fraude. Esta prueba es mi seguro y quizás mi propósito. Sarah se enderezó de repente, alerta. Las disputas por la tierra podrían explicar por qué la cabaña había sido abandonada. Pasó varias entradas. 30 de abril de 1953. Tras un año en mi santuario, he empezado a crear una serie de pistas y escondites para mi documentación. Si me ocurriera algo, la verdad debe sobrevivir. No puedo confiar en las autoridades locales. Demasiados están en el bolsillo de Blackwood. Pero algún día alguien necesitará estas pruebas. Alguien que necesite esta cabaña. Continuaban documentando la transformación de Ella la nena, de esposa de la alta sociedad a mujer autosuficiente. Había aprendido a cazar, a conservar alimentos e incluso a construir muebles sencillos. Su aislamiento se había convertido en independencia. Sarah cerró el diario, con la mente a 1000 por hora. Había Eleanor creado una especie de búsqueda del tesoro, ¿y qué era exactamente esa prueba de la que no dejaba de hablar? Un ruido en el exterior la hizo ponerse tensa. Pasos en el porche. Sarah apagó rápidamente la vela y se acercó a la ventana, mirando a través de un hueco en la suciedad. Un hombre con ropa de montaña estaba de pie en el porche. Los haces de luz de una linterna barrían el exterior de la cabaña. No era amenazante, solo sorprendido por los signos de habitabilidad. Sarah abrió la puerta con cautela. Oh, el excursionista dio un respingo. Siento molestarla. No me había dado cuenta de que alguien vivía aquí. Solo estamos aquí temporalmente, explicó Sarah, manteniendo la voz baja para no despertar a los niños. El coche se averió cerca de aquí. El hombre asintió, pero parecía inseguro. Llevo años haciendo senderismo por estos bosques. Nunca había visto a nadie en la antigua casa de los Whitman. La gente dice que está encantada. ¿Encantada? Eleanor Whitman desapareció de aquí en los años 50. Algunos dicen que todavía vaga por estos bosques. Se encogió de hombros en señal de disculpa. Solo es una leyenda local. ¿Necesitan ayuda? Puedo llamar a una grúa cuando vuelva al pueblo. Sería muy amable. Gracias. Sarah le dio los datos del coche. Después de que el excursionista se marchara, Sarah no pudo volver a dormir. Examinó la cabaña con nuevos ojos, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera servir de pista en el misterio de Ella nena. La estructura en sí parecía sorprendentemente sólida para su edad. El techo no tenía goteras a pesar de los años de abandono. La chimenea de piedra estaba construida con maestría. Incluso los pozos seguían funcionando perfectamente. El Ella nena o alguien había construido este lugar para que durara. Sarah pasó la mano por la repisa de la chimenea y notó unas ligeras hendiduras. Al mirar más de cerca, encontró un patrón de pequeñas hojas talladas que coincidían con el diseño de la llave. No eran decoraciones aleatorias, sino marcas deliberadas. Fuera lo que Eleanor había escondido, su intención era que lo encontrara la persona adecuada. Y, de alguna manera, Sarah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa persona podría ser ella. A la mañana siguiente, Sarah desplegó un mapa descolorido que había encontrado escondido en la parte posterior del diario de Ella nena. Amarillento por el paso del tiempo, mostraba Piney Haven y sus alrededores con varios lugares marcados con pequeñas estrellas. Una estrella, la cabaña, estaba rodeada por un círculo. Las demás seguían siendo un misterio. Necesitamos provisiones, anunció Sarah cuando los niños terminaron su escaso desayuno. Voy a ir al pueblo. Yo voy contigo, insistió Emma, cruzando los brazos. Alguien tiene que cuidar de Liam y Zoe. Tengo 16 años, no 6, y tú no sabes nada de este lugar. La postura de Emma dejaba claro que no era negociable. Sarah cedió. Está bien, Liam. Tú estás a cargo aquí. Cierra la puerta con llave. No te alejes y no hables con extraños. Liam terminó con un dramático giro de ojos. Estaremos bien, mamá. Zoe parecía aprensiva. ¿Y si la señora de la cabaña vuelve mientras no estáis? Ella nena. Sarah se arrodilló junto a su hija. Cariño, Ella nena vivió aquí hace mucho tiempo, pero la oí anoche. Estaba tarareando en la cocina. Emma y Sarah intercambiaron miradas preocupadas. Tu imaginación está trabajando horas extras, dijo Sarah con suavidad. Volveremos antes de la hora de comer. Siguiendo el camino hacia la carretera,
Sarah y Emma encontraron su coche donde lo habían dejado. El paseo hasta Pain Haven les llevó casi 40 minutos. La ciudad emergió de la niebla matinal como una postal del pasado. Una única calle principal bordeada de edificios de ladrillo, banderas estadounidenses colgadas de las farolas y una plaza central dominada por una glorieta blanca. «Es como si hubiéramos viajado en el tiempo», murmuró Emma. La gente las vio de inmediato, con la curiosidad propia de un pueblo pequeño hacia los forasteros. Algunos saludaron con la cabeza cortésmente, otros las miraron fijamente. Sarah agarró su bolso, que contenía el poco dinero que les quedaba, y se acercó a una tienda con el letrero Porter's General Merchandise pintado en la ventana. La campana tintineó cuando entraron. Una anciana levantó la vista del mostrador. «Buenos días, no los había visto antes por aquí». «Solo estamos de paso», respondió Sarah. «Estamos comprando alimentos básicos. Nuestro coche se averió ayer». «¿Dónde se alojan?», preguntó la mujer en tono conversacional, pero inquisitivo. Sarah dudó. «Encontramos refugio en una vieja cabaña. La casa de los Whitman. Nadie ha vivido allí desde hace décadas. Nos dimos cuenta de que era solo un refugio de emergencia. Soy Mabel Porter». La mujer extendió la mano. «Mi padre regentaba esta tienda cuando Eleanor Whitman estaba viva. Sarah Matthews, esta es mi hija, Emma». Mabel asintió, pensativa. «Qué extraña coincidencia. Me recuerdas un poco a ella». Eleanor, de carácter fuerte, con aspecto independiente, sonrió a Mabel. No había muchas mujeres que vinieran solas por estos lares en aquella época, ni tampoco ahora, por cierto. La campana volvió a sonar cuando entró un hombre con uniforme de sheriff. «Buenos días, Mabel, Sheriff Miller. Les presento a Sarah y Emma Matthews». Su coche se averió y se han estado alojando en la antigua cabaña de los Whitman. La expresión amistosa del sheriff se tornó preocupada. «Esa propiedad no es segura para vivir, señora». «Nos las arreglamos bien», respondió Sarah. «Nos iremos en cuanto arreglemos el coche». «Eso podría ser un problema», dijo el sheriff quitándose el sombrero. «Un excursionista nos informó de su situación. He revisado su vehículo esta mañana. El motor está destrozado. Necesitarán piezas que hay que pedir». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sarah con un nudo en el estómago. «Poco, quizá 2. El taller de Simmons está saturado». Emma se puso rígida junto a su madre. «No pueden quedarse en esa cabaña», continuó el sheriff. «No cumple con la normativa y técnicamente están invadiendo propiedad privada». «No tenemos dinero para un motel», admitió Sarah. La conversación se interrumpió cuando la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Entró un hombre alto y distinguido de unos 60 años, cuya presencia llamó inmediatamente la atención. «Harrison». Mabel lo saludó con frialdad. «Mabel». El hombre asintió antes de dirigir una mirada curiosa a Sarah. «Caras nuevas en la torre». «Harrison Blackwood», explicó el sheriff, «es el dueño de Blackwood Timber y de la mayor parte de las tierras de los alrededores. Estas personas sufrieron una avería y se refugiaron en la vieja cabaña de Whitman». La expresión de Blackwood se endureció. «Es mi propiedad». «¿Tu propiedad?», preguntó Sarah antes de poder contenerse. «La finca de los Whitman fue absorbida por mis propiedades hace años. Subasta fiscal. Nadie la ha mantenido en décadas, por lo que he visto». Algo en su tono provocó rebeldía en Sarah. «La cabaña está en sorprendentemente buen estado teniendo en cuenta su antigüedad. Sin embargo, no está disponible para ocupantes ilegales». La sonrisa de Blackwood no llegó a sus ojos. «Sheriff, confío en que se asegurará de que estas personas encuentren un alojamiento adecuado en otro lugar». Después de que Blackwood se marchara, Mabel negó con la cabeza. «No le hagas caso. Los Blackwood han dirigido esta ciudad durante generaciones, y Harrison cree que eso le convierte en la realeza. Realmente no tenemos ningún otro sitio a donde ir», admitió Sarah en voz baja. Mabel la observó durante un largo rato. «Te diré una cosa. Necesito ayuda en la tienda. El anterior asistente se ha ido a la universidad. El trabajo incluye el apartamento de arriba. Es pequeño, pero está limpio». «¿En serio?». Sarah no podía creer su suerte. «Para empezar, será a tiempo parcial. Veamos si cada una...». Mabel miró a Emma. «Tu hija también puede ayudar cuando no esté en la escuela. No sé cómo agradecértelo. No hace falta. Siempre he tenido debilidad por la casa de los Whitman». Sin embargo, los ojos de Mabel brillaron misteriosamente. «Quizás quieras recoger tus cosas pronto, antes de que Harrison envíe a alguien a revisar». Cuando salieron de la tienda con provisiones y una esperanza inesperada, el sheriff Miller las siguió.
Un consejo gratuito. Hagas lo que hagas. Consigue la documentación, adecuada documentación. Blackwood no deja pasar las cosas fácilmente, especialmente las tierras. Sarah asintió pensando en los diarios de Eleyanena y en la escritura de la propiedad escondida en el baúl. Quizás había más en esta situación que un simple caso de allanamiento. La oficina de registros del condado ocupaba una esquina del modesto ayuntamiento de Pine Haven. Una sola habitación, con archivadores alineados contra las paredes y el olor perpetuo del papel viejo. Sarah había dejado a los niños con Mabel, que les había mostrado el pequeño apartamento encima de la tienda, que sería temporalmente suyo. ¿Puedo ayudarla? Un empleado con gafas levantó la vista de un ordenador que parecía discordantemente moderno en aquel entorno vintage. Estoy investigando los registros de la propiedad, explicó Sarah. Busco una cabaña en las antiguas tierras de Whitman. El empleado arqueó ligeramente las cejas. La propiedad de los Whitman, que lleva décadas en un limbo legal. Un limbo legal. Eleanor Whitman desapareció en 1957. Nadie la encontró. No se validó ningún testamento. La propiedad se subastó por impuestos en los años 80, pero hubo complicaciones. Miró a su alrededor, ¿qué tipo de complicaciones? Como si buscara a alguien que pudiera estar escuchando, a pesar de que la sala estaba vacía. Documentación perdida, disputas sobre los límites. El supervisor del condado en ese momento, un socio de Blackwood, impulsó la venta de todos modos. Luego se establecieron protecciones medioambientales para parte de la tierra, lo que complicó aún más las cosas. Entonces, ¿quién es el propietario legal de la cabaña ahora? Esa es la pregunta, ¿no? El empleado se ajustó las gafas con aire oficial. La Blackwood Timber Corporation reclamó la mayor parte de la parcela de Whitman, pero la cabaña en sí se encuentra en una zona gris, cerca del límite de la cuenca hidrográfica protegida. Técnicamente ya no es un terreno edificable. Por lo tanto, si alguien viviera allí, estaría invadiendo propiedad ajena según Blackwood. Pero los condados nunca transfirieron formalmente la escritura de esa parcela específica. El empleado la miró con curiosidad. ¿Por qué le interesa? Antes de que Sarah pudiera formular una respuesta, entró un joven con un traje arrugado. «Thomas, qué oportuno». El empleado le hizo una señal para que se acercara. «Esta señora tiene preguntas sobre la propiedad de Whitman». «¿En serio?» El interés del joven se disparó visiblemente. «Thomas Reed, soy secretario del juez Anderson, pero mi especialidad es el derecho inmobiliario. Sarah Matthews. Mis hijos y yo encontramos recientemente la vieja cabaña». Los ojos de Thomas se iluminaron. El caso Whitman es fascinante desde el punto de vista jurídico. Es una de las pocas propiedades que Blackwood no pudo asegurar por completo a pesar de décadas de intentos. «Encontré lo que parece ser una escritura original en la cabaña», dijo Sarah con cautela. Thomas y el empleado intercambiaron miradas significativas. «¿Ha estado dentro?» Sarah asintió. «Nuestro coche se averió cerca de allí. Necesitábamos refugio y usted encontró documentos en un viejo baúl. Documentos de propiedad de 1897. Diarios de la década de 1950. Thomas miró a su alrededor antes de bajar la voz. Podrían ser importantes. La documentación perdida de Whitman ha sido un misterio legal local durante años. ¿Importantes? ¿Cómo? ¿Has oído hablar de la prescripción adquisitiva? Cuando Sarah negó con la cabeza, continuó. Es una doctrina legal que permite a alguien reclamar la propiedad de un bien si lo ocupa abiertamente y lo mejora durante un cierto periodo, incluso sin permiso inicial. ¿Cuánto tiempo en este estado? 7 años con apariencia de título, lo que significa que tienes alguna documentación que sugiere la propiedad. Incluso si no es concluyente, sin documentación, son 20 años. La mente de Sarah. Pero la escritura original de Eleanor podría constituir potencialmente una apariencia de título para quien la posea ahora. Thomas la miró significativamente, especialmente si se combina con la ocupación real y la mejora de la propiedad. «Blackwood lo impugnaría», intervino el empleado. «Ha estado tratando de consolidar esas tierras para un proyecto de desarrollo comercial». «Las protecciones medioambientales lo complican», replicó Thomas. «Y las cuestiones sin resolver sobre la validez de las subastas originales harían que cualquier caso judicial fuera interesante». Le entregó su coche a Sarah. «Si vas en serio con esto, me gustaría ver esos documentos». Más tarde, mientras Sarah regresaba a la tienda de Mabel, reflexionó sobre las palabras de despedida de Thomas. A veces,
Las propiedades encuentran a sus legítimos propietarios a través de canales inesperados. Eleanor Whitman era conocida por jugar a largo plazo. La posibilidad de reclamar legítimamente la cabaña parecía descabellada. Sin embargo, los diarios de Eleanor sugerían que ella había creado deliberadamente un camino para que alguien lo siguiera. Alguien como Sarah, en la tienda, encontró a sus hijos ayudando a Mabel a reponer los estantes. Incluso Emma, cuyo perpetuo escepticismo adolescente había cedido temporalmente ante la novedad de la vida en un pueblo pequeño. «¿Qué tal en la oficina de registros?», preguntó Mabel, ofreciéndole café a Sarah. «Interesante. Conocí a un abogado llamado Thomas Reed. Tommy Reed. Buen chico, muy inteligente, pero obstinado en lo que respecta a la justicia». Mabel sonrió. Su abuelo era el único abogado del pueblo que no aceptaba clientes de Blackwood. Mencionó las leyes de prescripción adquisitiva. Los ojos de Mabel brillaron. «Ah, ¿sí? Parece que le causaste una gran impresión». Esa noche, después de instalar a los niños en el pequeño pero limpio apartamento, Sarah extendió los papeles de Eleanor sobre la mesa de la cocina. La escritura, los diarios, el mapa con sus misteriosas estrellas. Todas las piezas del rompecabezas que Eleanor había dejado atrás. Un plan comenzó a formarse en la mente de Sarah. La cabaña representaba más que un refugio temporal. Ofrecía un posible nuevo comienzo, un hogar que podían reclamar legalmente como propio. El proceso requeriría tiempo y perseverancia. Ya le habían enseñado el valor de ambos. Mañana volverían a la cabaña con Thomas Reed. Hoy tenían esperanza, un recurso que había escaseado desde que llegó la carta de despido hacía 2 semanas. La vieja estufa de leña dominaba la zona de la cocina de la cabaña. Su superficie de hierro fundido se había vuelto opaca tras décadas de abandono. Thomas Reed se agachó junto a ella para inspeccionar el conducto de humos. «Estructuralmente está en buen estado», declaró. «Solo necesita una buena limpieza y algunas reparaciones menores». Sarah asintió, tomando nota mentalmente. Después de mostrarle a Thomas los documentos de Eleanor y recibir su cautelosa y optimista valoración legal, acordaron una estrategia: ocupar y mejorar la propiedad mientras él investigaba la complicada historia legal. «Si realmente quieres reclamar la prescripción adquisitiva», explicó Thomas, dijo mientras se levantaba y se sacudía el polvo de las manos, «tienes que establecer una residencia permanente y hacer mejoras visibles. El hecho de que la cabaña se encuentre en una parcela cuya propiedad no está clara te favorece. Y es probable que Blackwood te lo impugne», frunció el ceño Thomas. «Pero él no tiene la titularidad clara de esta parcela en concreto. Las disputas medioambientales sobre los límites de los años 90 crearon una zona gris que nunca ha resuelto». Después de que Thomas se marchara prometiendo presentar la documentación inicial, comenzó el verdadero trabajo. La familia se repartió las tareas. A Emma, que al principio se resistía, le asignaron la limpieza del interior. Liam hizo con entusiasmo un inventario de las reparaciones necesarias. Zoe recogió leña para la chimenea y Sarah se encargó de la estufa de leña. «Esto no tiene sentido», murmuró Emma con energía, fregando décadas de suciedad de las ventanas. «Vamos a arreglar este lugar solo para que algún ricachón nos eche». «Thomas cree que tenemos un caso», respondió Sarah, limpiando el óxido de la superficie de la estufa. «Un abogado que probablemente nunca haya ganado un caso contra Blackwood. A veces hay que arriesgarse, Emma, como hiciste con papá». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, agudas e inesperadas. Sarah se detuvo. «Tu padre nos abandonó. Esta situación es diferente, ¿no? Antes teníamos estabilidad. Ahora estamos ocupando una cabaña encantada, apostándolo todo por unos papeles antiguos». Antes de que Sarah pudiera responder, Liam irrumpió por la puerta. «Mamá, he encontrado algo genial». Los arrastró fuera, al jardín cubierto de maleza, donde había descubierto los restos de un sistema de recogida de agua de lluvia. Eleanor lo menciona en su diario. Sarah se dio cuenta de que lo había diseñado ella misma. Incluso Emma parecía impresionada. Una mujer inteligente. Los días se fundieron en un ritmo de renovación y descubrimiento. Limpiaron los escombros, repararon el techo y recuperaron el jardín del abandono. Sarah trabajaba por las mañanas en la tienda de Mabel y pasaba las tardes en la cabaña. La estufa se convirtió en su proyecto personal. La desmontó, la cepilló con un cepillo de alambre
y volvió a sellar sus componentes hasta que brilló con un nuevo propósito. Una semana después de comenzar sus esfuerzos, Emma descubrió un compartimento oculto detrás de un zócalo suelto. «Mamá», llamó, «hay algo aquí». La familia se reunió mientras ella sacaba una pequeña bolsa de cuero que contenía planos dibujados a mano de la cabaña, con anotaciones en la característica letra de Eleanor. «Mirad», dijo Liam señalando unas marcas en la pared de la cocina. «Pasadizos secretos», corrigió Sarah, estudiando los planos. «Almacenamiento oculto». Siguiendo los dibujos de Eleanor, localizaron 5 compartimentos ocultos en toda la cabaña. 2 estaban vacíos. Uno contenía semillas conservadas etiquetadas con la letra de Eleanor. Otro contenía herramientas y el último ocultaba una pequeña caja metálica con fotografías de la cabaña y los terrenos circundantes de la... «Realmente pensó en todo», murmuró Sarah. Examinó cuidadosamente las fotos que documentaban el estado original de la propiedad. «Una prueba valiosa para su reclamación de prescripción adquisitiva», dijo de repente Zoe, que había estado más callada de lo habitual. «¿Está contenta de que estemos arreglando su casa?» «¿Ellanar?», preguntó Sarah con delicadeza. Zoe asintió. «Me muestra dónde deben ir las cosas». En lugar de descartar la imaginación de su hija, Sarah se encontró preguntando, «¿Qué más te dice? Que pertenecemos aquí, que nos estaba esperando». Emma puso los ojos en blanco, pero Sarah notó que su hija trabajaba con mayor determinación después de eso. La estufa de leña restaurada se convirtió en el corazón de la cabaña. Una noche, mientras irradiaba calor contra el frío otoñal, Sarah preparó su primera comida de verdad en su nuevo hogar. Sopa de verduras y pan fresco, cortesía de la generosidad de Mabel con los suministros, observó Liam, ayudando a poner la mesa que habían reparado. «Un hogar temporal», corrigió Emma, aunque con menos convicción que antes. «Nuestro hogar por ahora». Sarah se conformó con servir la sopa en cuencos que no hacían juego. Después de cenar, con los niños dormidos en el desván recién limpiado, Sarah siguió leyendo los diarios de Eleanor a la luz cálida de la estufa. Un pasaje le llamó especialmente la atención. «El hogar no se da, se crea. Cada reparación, cada mejora, cada momento de cuidado incrusta tu espíritu en estas paredes. No nací en esta cabaña, pero la he hecho mía con perseverancia y amor. Quizás algún día otra persona necesite este refugio tan desesperadamente como yo. A ellos les dejo no solo un refugio, sino también una posibilidad». Afuera, un costoso sub pasó lentamente por delante de la cabaña y sus faros iluminaron brevemente el interior. Sarah reconoció la silueta de Harrison Blackwood al volante. Sus mejoras no habían pasado desapercibidas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre la cabaña, que se despejaban a medida que Liam atacaba con entusiasmo el jardín cubierto de maleza. Habían pasado 3 semanas desde que comenzaron las renovaciones, y la cabaña se estaba transformando lentamente de una reliquia abandonada a un hogar funcional. «Mamá». La voz emocionada de Liam llegó desde detrás de la cabaña. «Encontré algo extraño». Sarah dejó a un lado el marco de la ventana que estaba repintando y se unió a su hijo. Él estaba de pie, orgulloso, junto a un hoyo poco profundo, sosteniendo una piedra lisa del tamaño de su palma. «Mira los grabados», dijo quitando la suciedad para revelar los intrincados símbolos grabados en la superficie de la piedra. Sarah la tomó con cuidado. Las marcas no eran aleatorias. Formaban un patrón deliberado de curvas y ángulos, casi como un mapa primitivo. «¿Dónde lo encontraste exactamente?» «Aquí mismo, a unos 15 centímetros de profundidad. Estaba cavando para plantar las frambuesas que nos dio Mabel». Sarah estudió la piedra, y un recuerdo le vino a la mente. Había visto esos símbolos antes en uno de los diarios de Eleanor. Entró, cogió el diario y lo hojeó hasta encontrar la entrada de junio de 1954. «He comenzado a poner en marcha mi plan de contingencia. La primera marca se coloca en el jardín, donde las flores silvestres disimularán su presencia. Los símbolos coinciden con el mapa del libro de levantamientos topográficos de mi abuelo. Solo los dignos reconocerán las indicaciones. Si me ocurriera algo, las pruebas deben sobrevivir». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Emma, levantando la vista de sus deberes escolares esparcidos por la mesa de la cocina. A pesar de su resistencia inicial, se había matriculado en el instituto local y se había adaptado a la educación rural con sorprendente elegancia. «Creo que Liam ha encontrado una de las pistas de Eleanor». «¿Pistas de qué?» «De su tesoro».
respondió Sarah, mostrando a Emma la entrada del diario. Zoe apareció desde el desván, donde había estado arreglando flores silvestres en tarros de cristal. La señora dijo que lo encontraríamos pronto. La expresión de Emma se suavizó hacia su hermana menor, aunque nunca admitió creer en la señora de la cabaña de Zoe. Había dejado de cuestionar abiertamente las afirmaciones de la niña. ¿Podemos buscar la siguiente pista ahora?, preguntó Liam emocionado. Sarah estudió las marcas de las piedras con más atención. Podrían ser indicaciones o coordenadas de algún tipo. O un código, sugirió Emma. Un interés inesperado iluminó sus rasgos. Alargó la mano hacia la piedra. ¿Me deja? Sarah se la entregó, complacida por el interés de su hija. Emma se había involucrado cada vez más en el proyecto de la cabaña, aunque mantenía una fachada de indiferencia. Estos símbolos, dijo Emma, trazándolos con el dedo, no son aleatorios. Hay un patrón aquí. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina y extendieron los diarios de Eleanor, los mapas de la propiedad y la piedra tallada. Lo que había comenzado como un descubrimiento de Liam se convirtió en un proyecto familiar. Descifrar el mensaje de Eleanor. Escuchen esta entrada. Sarah leyó en voz alta un diario posterior. El camino comienza donde la vida renace cada primavera, sigue el curso del agua y descansa donde las sombras nunca se desvanecen. El jardín es donde renace la vida, razonó Liam, y donde una vez fluyó el agua podría ser el antiguo lecho del arroyo detrás de la cabaña, añadió Emma. Entusiasmados con el rompecabezas, compararon las marcas de las piedras con los mapas de la propiedad y encontraron sutiles correspondencias. Un símbolo coincidía con un recodo característico del arroyo. Otro se asemejaba a la peculiar formación de rocas cerca del límite este de la propiedad. Es una búsqueda del tesoro, declaró Liam, con los ojos brillantes por la aventura, como si el Ellanena lo hubiera para quien encontrara la cabaña. Sarah moderó su entusiasmo. Pero sí, parece que dejó un rastro hacia algo importante. La evidencia que menciona, señaló Emma sobre los Blackwood. Sarah asintió. Estaba documentando algo. Thomas cree que podría ayudar en nuestro caso legal. Al acercarse la noche, decidieron seguir la primera serie de indicaciones. Al día siguiente, Zoe colocó la piedra sobre la repisa de la chimenea y dispuso las flores silvestres a su alrededor como si fuera un altar. La señora está contenta de que hayamos encontrado su piedra especial, susurró. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Sarah vio unos faros acercándose entre los árboles. El coche patrulla del sheriff Miller se detuvo junto a la cabaña. Se le hizo un nudo en el estómago mientras salía a recibirlo. «Buenas noches, Sarah», dijo él, tocándose el sombrero. «El lugar tiene mejor aspecto. Hemos estado trabajando duro, se nota». Echó un vistazo a su alrededor con aprecio antes de ponerse serio. «Quería avisarte. Blackwood presentó una denuncia formal por intrusión en su propiedad. Thomas Reed dice que la propiedad de esta parcela es objeto de disputa. Puede ser, pero Blackwood tiene influencia entre los comisionados del condado. Ten cuidado». Miller dudó. «Hay algo más que debes saber. Eleanor Whitman no desapareció sin más. Hubo rumores». «¿Qué tipo de rumores?» «Que tenía pruebas de irregularidades relacionadas con la familia Blackwood. Algunos decían que por eso desapareció». Se encogió de hombros incómodo. «Solo son chismes del pueblo, probablemente». Después de que Miller se marchara, Sarah volvió a los diarios de Eleanor con renovado propósito y leyó hasta bien entrada la noche. Una entrada del último año de Eleanor le produjo un escalofrío. «He completado mi plan de contingencia. Las pruebas están a salvo, escondidas donde solo quienes las merecen podrán encontrarlas. Si me pasa algo, seguid las pistas. La verdad nos sobrevivirá a todos». Fuera de la ventana, un familiar todoterreno pasó lentamente junto a la cabaña, con el conductor apenas visible en la oscuridad. Harrison Blackwood estaba observando, esperando a que cometieran un error, o tal vez a encontrar lo que Eleanor había escondido hacía tantos años. La tienda de Mabel bullía con la actividad de media mañana mientras Sarah reponía la sección de conservas. Tras un mes en el empleo, se había acostumbrado al ritmo del comercio de un pueblo pequeño, a los clientes habituales, al previsible ajetreo antes del mediodía, a los cotilleos que se intercambiaban sobre las cestas de la compra. «Sarah», llamó Mabel desde detrás del mostrador. «Ven a conocer a alguien». Sarah se acercó y encontró a Mabel con una anciana cuyas manos curtidas estaban ocupadas colocando una colcha de retazos sobre el mostrador. «Esta es Irene Holley»,
presentó Mabel. Hace las mejores colchas de los 3 condados y recuerda a todos los que han pasado por Pine Haven desde la inundación. Irene se rió entre dientes. No soy tan vieja, Mabel. Le tendió la mano a Sarah. He oído que estás arreglando la casa de los Whitman. Una tarea valiente. Va avanzando, respondió Sarah, estrechándole la mano a la mujer. Encontramos algunas cosas interesantes, me imagino. El Eleyanar era ingeniosa. Algo en el tono de Irene sugería un significado más profundo. ¿La conocías?, preguntó Sarah. Todo el mundo la conocía. Pocos la conocían. Irene alisó la colcha con manos expertas. Yo era joven cuando desapareció. ¿Recuerdas los equipos de búsqueda que peinaron esos bosques durante semanas? ¿Nunca la encontraron? Irene negó con la cabeza. Algunos decían que simplemente se había marchado, cansada de pelear con Blackwood Sr. por la tierra. Otros pensaban cosas más siniestras. De cualquier manera, se fue así como así. Después de que Irene se marchara, Mabel dobló la colcha con cuidado. Irene organiza un círculo de mujeres todos los jueves por la noche. Deberías venir. No puedo imponerme. Tonterías. Yo llevo yendo 30 años. Buena compañía. Buena conversación. Mabel le guiñó un ojo. Quizá oigas cosas sobre Pine Haven que no encontrarás en los registros oficiales. Esa tarde, Emma se pasó por la tienda después del colegio, con un libro de la biblioteca bajo el brazo. Hice algunos amigos en la biblioteca, contó mientras cogía una manzana de la sección de frutas y verduras. La señora Carlton me deja usar los archivos históricos para un proyecto escolar. ¿Qué proyecto?, preguntó Sarah, sorprendida por la iniciativa de su hija. Historia local. Emma se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Pensé que investigar la propiedad de los Whitman podría ayudarnos en nuestro caso. Sarah ocultó una sonrisa ante esta confesión de que Emma se había unido por completo a su causa. ¿Qué detalle por tu parte? Es solo práctico, insistió Emma. Ah, y el profesor de Liam y Zoe les ha preguntado si quieren apuntarse al programa de naturaleza de otoño. Entonces, ¿se están integrando bien? Después del colegio. Emma asintió. Zoe es básicamente la mascota de la clase, ya que conoce todas esas plantas raras del diario de Eleyanena, y Liam está haciendo amigos con sus historias de búsqueda del tesoro. Esa tarde, Sarah fue testigo de primera mano de esta integración cuando recogió a los niños pequeños del colegio. Zoe estaba rodeada de compañeros de clase, enseñándoles a tejer cesteras sencillas con hierba, una habilidad que, según ella, le había enseñado la señora de la cabaña. Liam estaba con 2 niños de su edad, señalando con entusiasmo hacia el bosque, sin duda hablando de su búsqueda del tesoro. La señorita Matthew, una mujer con un cardigan, se acercó. Soy Patricia Donahue, la profesora de Liam y Zoe. Sus hijos han aportado una energía maravillosa a nuestra clase. Parecen estar disfrutando mucho. Liam, tus historias sobre la restauración de la cabaña han inspirado nuestra historia local. ¿Considerarías la posibilidad de que la clase la visitara alguna vez? Muchos de estos niños han oído historias sobre la casa de los Whitman toda su vida, pero nunca la han visto. La petición sorprendió a Sarah. Todavía estamos renovando. Eso es perfecto. Podrán ver la conservación en acción. El entusiasmo de la señorita Donahue era difícil de resistir. Significaría mucho para ellos. Sarah se encontró aceptando una visita de la clase al mes siguiente. Mientras reunía a sus hijos para irse, vio el lujoso todoterreno de Harrison Blackwood aparcado frente a la escuela. Su figura imperiosa los observaba desde detrás de las ventanas tintadas. El jueves por la noche, con Emma cuidando a los niños más pequeños, Sarah asistió al círculo de mujeres de Mabel. 8 mujeres de diferentes edades se reunieron en la acogedora sala de estar de Irene, con la colcha prometida colocada ceremoniosamente sobre un bastidor en el centro. Cada mujer añade una pieza, explicó Mabel, mientras Sarah admiraba la intrincada colcha comunitaria. Llevamos trabajando en ella desde la primavera. Es para la familia que perdió su casa en la inundación del arroyo. La velada transcurrió con una conversación agradable, noticias locales y humor suave. Sarah sintió una calidez que no había experimentado desde antes de su despido. El simple placer de la compañía de adultos sin juicios. Cuando la reunión llegó a su fin, Irene se acercó a Sarah en privado. «Los hombres te dan esto», dijo, poniendo una pequeña bolsa de tela en la mano de Sarah. «Lo encontré entre las cosas de mi madre. Creo que pertenece a la cabaña». Más tarde, sola en el apartamento de Mabel, Sarah abrió la bolsa
y encontró un pequeño dedal de plata grabado con delicadas hojas idénticas al patrón de la llave que había abierto el baúl de Eleyanena. «Ha hecho amigos aquí», comentó Mabel, al ver el descubrimiento de Sarah. A pesar de lo que algunos pensaban de ella, Eleyanena había marcado vidas y dejado parte de sí misma en aquellos que le habían mostrado amabilidad. Sarah añadió el dedal a su creciente colección de objetos de Eleyanena. Cada vez estaba más segura de que la mujer no solo había creado una búsqueda del tesoro, sino una red comunitaria. Conexiones que habían sobrevivido décadas después de su desaparición. Afuera, la primera nevada de la temporada comenzaba a caer, cubriendo de blanco los tejados de Pine Haven. En el suave silencio, Sarah sintió algo que no se había atrevido a reconocer en semanas. Las tentativas raíces de la pertenencia. La notificación legal llegó un martes por la mañana, entregada por el sheriff Miller con expresión de disculpa. Sarah se paró en el porche recién reparado de la cabaña y leyó el lenguaje formal con creciente consternación. «Esto no puede estar bien», dijo, mirando a Miller. «Llevamos aquí casi 2 meses», dijo Thomas Reed. «Thomas es un buen abogado, pero es joven». Miller se quitó el sombrero. Blackwood solicitó un desalojo de emergencia alegando habitabilidad insegura y allanamiento de propiedad privada. «La vista está fijada para el mes que viene, pero esta orden preliminar le da 30 días para desalojar». «¿30 días? Pero ya casi es invierno». «¿A dónde iríamos?» «Lo siento, Sarah. Las órdenes judiciales son vinculantes hasta la vista». Se movió incómodo entre nosotros. Blackwood parecía muy interesado en las reformas que habías hecho, casi como si estuviera esperando a que mejoraras la propiedad antes de dar el paso. Después de que Miller se marchara, Sarah se dejó caer en los escalones del porche, la orden de desahucio apretada en su mano. La familia lo había invertido todo en la cabaña, sus limitados fondos, su trabajo físico, sus esperanzas de un nuevo comienzo. Ahora todo eso podía desaparecer con un simple trazo de la pluma del juez. Cuando Thomas Reed llegó esa noche, su actitud normalmente segura se había atenuado. «Blackwood movió los hilos con el juez Harmon», explicó, paseándose por la sala protección medioambiental de la cuenca hidrográfica, «hacen que vuestra ocupación sea un riesgo potencial de contaminación». «Eso es ridículo», protestó Sarah. «Hemos sido muy meticulosos con la gestión de residuos y la conservación del agua. Es una táctica legal, no una preocupación genuina». Thomas se pasó la mano por el pelo. «También está cuestionando la validez de la escritura de Eleyanena, alegando que las ventas fiscales posteriores la sustituyen. ¿Puede hacer eso?» «Lo está intentando. Presenté contrademandas, pero él dudó». «Sarah, debo advertirte, Backward no pierde los casos locales. La influencia de su familia es muy profunda». Los niños reaccionaron de forma diferente a la noticia. Liam sugirió inmediatamente esconderse en el bosque, como habría hecho Eleanor. Zoe se quedó en silencio, susurrando a los rincones vacíos de la cabaña, como si consultara a un consejero invisible. Fue la respuesta de Emma la que más sorprendió a Sarah. «No podemos rendirnos», insistió su hija, con una determinación férrea en los ojos que Sarah nunca había visto antes. «Ahora este es nuestro hogar. Nos lo hemos ganado». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sarah extendió los documentos de Eleyanena sobre la mesa de la cocina. Tenía que haber algo que se les escapaba, alguna protección legal que Eleanor hubiera establecido antes de su desaparición. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Thomas Reed estaba fuera, con aspecto preocupado. «Siento llegar tan tarde», se disculpó, «pero he encontrado algo que deberíais saber». Dejó una carpeta sobre la mesa y la abrió para mostrar unas fotocopias de los registros judiciales de Eleanor Whitman, que había presentado 3 demandas contra Blackwood Timber entre 1954 y 1956. En cada caso se alegaban prácticas fraudulentas de adquisición de tierras, pero todos fueron desestimados por falta de pruebas. Dio unos golpecitos a los documentos. «Lo interesante es lo que ocurrió después de cada desestimación». Eleanor desaparecía durante semanas y luego regresaba con nueva documentación. Estaba reuniendo pruebas, construyendo su caso metódicamente hasta que desapareció por completo en 1957, concluyó Sarah. Thomas asintió con gravedad. El momento en que ocurrió sugiere que o bien encontró pruebas concluyentes o bien se le impidió presentarlas, terminó Sarah, sintiendo un escalofrío. En cualquier caso, creo que lo que ella encontró es lo que tú debes encontrar a través de sus pistas.
Thomas reunió los documentos, pero se nos acaba el tiempo. A la mañana siguiente, Emma irrumpió en la tienda de Mabel, donde trabajaba Sarah. «Mamá, tenemos que encontrar el tesoro». «Ahora», dijo, y le mostró un libro de la biblioteca a Sarah. «Encontré un artículo sobre Ellen. El día antes de desaparecer, le dijo al dueño de la tienda, el padre de Mabel, que finalmente había descubierto la verdad, donde solo los dignos podrían encontrarla». Sarah miró a Mabel, que asintió con la cabeza. Confirmación. Papá siempre creyó que le había pasado algo. Mabel dijo que estaba tranquila. Dijo que era demasiado decidida como para marcharse sin más. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina para celebrar un consejo de guerra. Emma había creado un mapa detallado combinando las pistas del diario de Eleanor con los símbolos de la piedra. Liam informó de que su exploración del lecho del arroyo había revelado marcas en ciertos árboles que coincidían con los patrones del diario de Eleanor. «Tenemos que centrarnos en encontrar la segunda pista importante», decidió Sarah. La piedra nos llevó al arroyo, y el diario de Eleanor mencionaba un lugar donde las sombras nunca se desvanecen. «El viejo pozo», dijo Zoe de repente, levantando la vista de su dibujo. «Eso es lo que me dijo que os dijera». «¿Ellen te habló del pozo?», preguntó Sarah con delicadeza. Zoe asintió solemnemente. «Dice que es importante darse prisa. El hombre malo se está acercando». Sarah intercambió una mirada con Emma, cuyo escepticismo había cedido ante la urgencia práctica. «El pozo está en el lado norte de la propiedad», confirmó Emma. «Aún no lo hemos explorado a fondo». «Entonces ese será nuestro siguiente paso», decidió Sarah, doblando la notificación de desahucio y guardándola en un cajón. Sea lo que Eleanor escondió, tenemos que encontrarlo antes de que nos obliguen a marcharnos. Afuera, el viento trajo el sonido de un motor en ralentí antes de desvanecerse en la distancia. Alguien estaba vigilando la cabaña. La carrera contra el tiempo había comenzado. La niebla del amanecer se aferraba al suelo mientras la familia se reunía alrededor del viejo pozo. Construido con piedras encajadas y cubierto con una tapa de madera, se encontraba al borde del claro detrás de la cabaña. Sarah había traído cuerdas, linternas y a Thomas Reed, que había llegado temprano para ayudar en la exploración. «¿Estás segura de esto?», preguntó Thomas, examinando ser peligrosos. Respondió Sarah, observando a su hija menor pasar sus pequeñas manos por las piedras, buscando algo que solo ella parecía ver. «Aquí», anunció Zoe, señalando una piedra con un patrón de hojas apenas visible grabado en su superficie. Eleanor la marcó. Thomas ayudó a Sarah a quitar la tapa del pozo. Los haces de luz de las linternas penetraron en la oscuridad, revelando agua a unos 9 metros de profundidad. Las paredes de piedra desaparecían en las turbias profundidades. «No veo nada inusual», comentó Emma, mirando hacia abajo. «Hay una repisa», señaló Liam, dirigiendo su linterna. «A mitad de camino, fíjate en cómo sobresalen las piedras». Tenía razón. A unos 4,5 metros de profundidad, la circunferencia del pozo se ensancha ligeramente, creando una estrecha repisa alrededor de su perímetro. «Podría ser una formación natural», sugirió Thomas, «o un diseño deliberado para el mantenimiento del pozo o para ocultar algo», añadió Sarah. «La cuestión es cómo llegar hasta allí de forma segura». Tras considerarlo detenidamente, idearon un plan. Liam, el más ligero y ágil, bajaría con un arnés de cuerda mientras Thomas y Sarah lo sujetaban desde arriba. Emma se encargaría de las linternas y la comunicación. «Yo también quiero ayudar», insistió Zoe. «Ya lo has hecho», le aseguró Sarah. «Encontraste la marca de Eleanor». Mientras se preparaba, Liam se tomó su tiempo para comprobar la resistencia de la cuerda, crear un arnés seguro y establecer señales claras. A pesar de su entusiasmo, Sarah vio un destello de miedo en sus ojos. «No tienes por qué hacerlo», le dijo en voz baja. «Quiero hacerlo», respondió él con valentía y determinación. «Eleanor dejó pistas para gente como nosotros. Puedo hacerlo». El descenso comenzó lentamente. Sarah y Thomas fueron soltando la cuerda con cuidado mientras Liam desaparecía en el pozo. Emma dirigió su linterna para proporcionar visibilidad, mientras Zoe observaba con una quietud inusual, como si escuchara una voz inaudible. «Estoy en la cornisa», gritó Liam, y su voz resonó. «Es más ancho de lo que parecía. Casi como un... Espera, hay algo aquí». «¿Qué ves?», preguntó Sarah. «Hay un hueco entre las piedras, como una pequeña cámara construida en la pared del pozo». La emoción se reflejaba en su voz. «Tengo que meter la mano».
Pasaron unos minutos tensos mientras escuchaban los movimientos de Liam abajo. Sarah contuvo la respiración, imaginando todas las cosas que podían salir mal. La cuerda rompiéndose, la cornisa desmoronándose, su hijo cayendo al agua oscura. Encontré algo. Finalmente llegó el grito triunfal de Liam. Es una especie de caja de metal. Recuperar a Liam y su descubrimiento resultó más fácil que el descenso. Cuando emergió, manchado de suciedad, pero radiante de orgullo, sostenía una caja metálica de municiones, cuya superficie estaba protegida por un envoltorio impermeable. Dentro de la cabaña, abrieron con cuidado su pe. La caja contenía una brújula antigua de latón, con la superficie grabada con el ahora familiar patrón de hojas, y un paquete de papeles impermeables. Páginas adicionales del diario escritas por Eleanor. Son diferentes de sus diarios personales, observó Sarah, examinando cuidadosamente las frágiles páginas. Parecen documentos oficiales, leyó Thomas por encima de su hombro. Levantamientos topográficos, descripciones de propiedades y declaraciones notariales sobre los límites de las propiedades. Emma extendió las páginas con cuidado sobre la mesa. Hay referencias a ajustes fraudulentos de los límites de las propiedades por parte de Blackwood. Ese sería el abuelo de Harrison. El marido de Eleanor era tasador de terrenos. Sarah lo recordaba de entradas anteriores del diario. Debía de tener acceso a los registros oficiales. La brújula llamó la atención de Liam. A diferencia de las brújulas normales, tenía marcas adicionales alrededor de su circunferencia, símbolos que coincidían con los de la piedra tallada. Es un decodificador, se dio cuenta, comparando los patrones. La piedra muestra dónde buscar y la brújula ayuda a leer las direcciones. Hay más, dijo Thomas con gravedad, sosteniendo un último documento. Una confesión firmada por William Turner, antiguo secretario del condado, en la que admitía haber falsificado los registros de propiedad siguiendo las instrucciones de James Blackwood. Fechada en octubre de 1956, un mes antes de la desaparición de Eleanor. Prueba de fraude, susurró Sarah. Esto es lo que ella estaba recopilando. Pero no es suficiente, advirtió Thomas. Esta confesión por sí sola no invalidaría 70 años de reclamaciones de propiedad. Debía haber pruebas más sustanciales. La última pieza de su tesoro, concluyó Emma, que aún tenemos que encontrar, añadió Sarah, comprobando la cuenta atrás para el desahucio en su calendario. Nos quedan 23 días. Mientras estudiaban los nuevos materiales de Eleanor, Zoe se sentó en silencio en un rincón, manteniendo una conversación. Su expresión era solemne. Eleanor dice que tenemos que darnos prisa, informó. El hombre malo sabe que estamos buscando. ¿Harrison Blackwood?, preguntó Sarah. Zoe asintió y dijo que buscáramos donde los árboles forman una X en los límites de la propiedad del abuelo. Thomas levantó las cejas mirando a Sarah, quien se encogió de hombros. Habíamos aprendido a no descartar las intuiciones de Zoe. Fuera de la cabaña, sin que la familia se diera cuenta, un pequeño dron revoloteó brevemente cerca de la ventana antes de desaparecer entre los árboles. Su exploración del pozo no había pasado desapercibida. La biblioteca pública de Pine Haven ocupaba el antiguo ayuntamiento, con sus columnas de mármol y sus altos techos, lo que confería solemnidad a la modesta colección de libros. En los archivos del sótano, Emma y Sarah se inclinaron sobre los lectores de microfichas, escaneando metódicamente décadas de periódicos locales. «Esto es», susurró Emma emocionada, deteniéndose en un titular de 1944. Blackwood adquiere propiedades en la cuenca hidrográfica para su expansión. Sarah se inclinó para leer. El artículo describía cómo James Blackwood había comprado propiedades abandonadas y con impuestos atrasados en todo el valle para una operación maderera planificada. Una cita de Blackwood afirmaba que las adquisiciones revitalizarían la economía local y preservarían el carácter natural de la región. «Mira la lista de propiedades», señaló Emma. Se menciona específicamente la parcela de Whitman, pero los diarios de Eleanor indican que la tierra de su abuelo estaba totalmente pagada. Sarah señaló que nunca había tenido impuestos atrasados. Continuaron leyendo y encontraron referencias dispersas a disputas sobre propiedades a lo largo de la década de 1940. Los pequeños propietarios habían protestado por las adquisiciones de Blackwood, alegando que sus propiedades no estaban abandonadas ni tenían impuestos atrasados, pero el condado se había puesto del lado de Blackwood de forma sistemática. Sarah se detuvo en una pequeña nota de 1947. El tasador del condado, James Matthews,
anuncia su jubilación. El marido de Eleanor, el hombre del que más tarde se separaría, había trabajado directamente para el condado durante las cuestionables transferencias de propiedades. Y fíjate quién le sustituyó. Emma señaló el último párrafo. William Turner, nombrado nuevo tasador del condado por recomendación de Blackwood. El mismo William Turner que firmó la confesión que encontramos en el pozo, se dio cuenta Sarah. El marido de la nena debía de saberlo del fraude. La señora Carlton, la anciana bibliotecaria, se acercó con una caja de archivos polvorientos. Encontré las actas de la comisión del condado que pediste, dijo, colocándolas sobre la mesa. Una investigación extraña para un proyecto escolar. Ahora es más que eso, admitió Emma. Estamos tratando de salvar nuestro hogar. La bibliotecaria comprendió lo que pasaba. La cabaña de los Whitman. Pensé que podría ser eso. Miró a su alrededor antes de bajar la voz. Deberías consultar los números atrasados del Observer, que ofrece una perspectiva diferente a la del Pine Haven Chronicle oficial. El Observer resultó ser un periódico independiente de corta duración que criticaba la influencia de Blackwood. Sus últimos números, de principios de 1957, contenían preguntas incisivas sobre múltiples transacciones inmobiliarias que sugerían un fraude sistemático en las transferencias de propiedades en todo el condado. El último número se publicó 2 semanas después de la desaparición de Eleanor. Emma tomó nota. No son nada. Probablemente no sea una coincidencia, murmuró Sarah. Regresaron a la cabaña cargados de fotocopias y notas. Thomas Reed esperaba en el porche con expresión seria. Blackwood está presionando para acelerar el desalojo, informó. Afirma que están realizando excavaciones no autorizadas que amenazan la cuenca hidrográfica. Sabe que estamos buscando, se dio cuenta Sarah. ¿Pero cómo? Un dron, anunció Liam, emergiendo de entre los árboles con Zoe. Encontré esto enredado en las ramas junto al pozo. Levantó los restos destrozados de una pequeña cámara dron. Thomas lo examinó. Es un equipo de vigilancia de alta gama, no es el típico dron de aficionado. Dentro compartieron su descubrimiento. La investigación en la biblioteca había revelado un patrón de adquisiciones de terrenos cuestionables que beneficiaban a Blackwood Timber, en las que el marido de Eleanor podría haber estado involucrado antes de que su conciencia o su esposa intervinieran. Eleanor debió descubrir lo que había hecho su marido. Thomas teorizó, conectando los documentos, y comenzó a recopilar pruebas después de dejarlo, lo que la convirtió en una amenaza tanto para su exmarido como para los Blackwood. Sarah añadió, hay más. Emma extendió un gran mapa topográfico del condado de la década de 1930. Los límites interiores de la propiedad son completamente diferentes de los registros actuales. Las tierras de Whitman incluían originalmente la mayor parte de lo que ahora es la finca Northern Blackwood, incluido el emplazamiento de su nuevo proyecto de desarrollo. Thomas Whistle. Si podemos demostrar los límites originales y las transferencias fraudulentas, podríamos impugnar no solo nuestro desalojo, sino toda la reclamación de Blackwood sobre las propiedades del norte. Sarah terminó. Pero necesitamos las escrituras y los levantamientos originales. Thomas advirtió. Estos artículos de periódico respaldan nuestra teoría, pero no se sostendrían en un tribunal frente a 70 años de propiedad registrada. Entonces, quien había estado dibujando en silencio en la mesa de la cocina, de repente habló. El mojón. Ahí es donde ella guardaba los papeles importantes. ¿Qué mojón?, preguntó la dulce Sarah. El que está donde los árboles forman una X, respondió él como si fuera obvio. Eleanor dice que su abuelo colocó piedras especiales para marcar su tierra. Los topógrafos vinieron y las movieron, pero él sabía dónde estaban los puntos reales. Liam chasqueó los dedos. La brújula. No es solo para orientarse, es para encontrar los mojones originales de la propiedad. Thomas parecía escéptico, pero intrigado. Los antiguos levantamientos topográficos solían utilizar puntos de referencia naturales y orientaciones de brújula. Si Alexander Whitman marcó sus límites con suficiente claridad, podríamos encontrar tanto los mojones originales como la evidencia oculta de Eleanor. Sarah concluyó que pasarían el resto del día trazando posibles puntos fronterizos basándose en el mapa topográfico de la década de 1930 y los diarios de Eleanor. Utilizando la brújula antigua y los símbolos de la piedra como guías, identificaron 3 posibles ubicaciones donde podrían haber estado los mojones originales. Empezaremos a buscar mañana, decidió Sarah.
Al amanecer, cuando el crepúsculo se cernía sobre la cabaña, Thomas se preparó para partir. «Ten cuidado», advirtió. «Blackwood sabe que estás tras algo». Ese dron no era solo una vigilancia casual. Después de que él se marchara, Sarah observó a sus hijos planificando la exploración del día siguiente con mapas esparcidos por el suelo. La amenaza de desalojo los había transformado. Emma canalizó su inteligencia en la investigación. La imaginación de Liam se centró en la resolución práctica de problemas, y Zoe aceptó sin cuestionamientos su conexión con Eleanor. Luchaban por su hogar con todas las habilidades que poseían. Sarah solo esperaba que fuera suficiente. La lluvia golpeaba las ventanas de la cabaña, convirtiendo el claro en un pantano fangoso. 3 días de lluvias torrenciales habían detenido su búsqueda de los límites de la propiedad y confinado a la familia en el interior. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha límite del desalojo. Quedaban 19 días. Sarah miró la foto familiar que se había caído de su cartera. Era la última foto tomada antes de que su exmarido se marchara. El cristal estaba ahora roto, dividiendo la imagen por la mitad. Una metáfora muy adecuada. ¿Alguna noticia de Thomas?, preguntó Emma, entrando en la sala principal con una pila de diarios de Eleyanena. El tribunal ha denegado su solicitud de aplazar el desalojo. Sarah guardó la foto rota. Va a presentar un recurso, pero se nos acaba el tiempo, concluyó Emma con tono seco. Y no podemos buscar con este tiempo. La decepción en la voz de su hija provocó algo en Sarah. Una oleada de culpa y dudas. «Siento haberte metido en este lío», espetó. «Quizá deberíamos buscar otro lugar donde vivir en lugar de perseguir los fantasmas de Eleyanena». Emma levantó la vista bruscamente. «¿Quieres rendirte? Quiero lo mejor para vosotros, niños. Un hogar estable, no una batalla legal que probablemente perderemos». «Este es nuestro hogar», insistió Emma, alzando la voz. «Lo hemos dado todo por él. No puedes rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy tratando de ser realista». «No, estás siendo una cobarde». Las palabras de Emma le sonaron como una bofetada, igual que las de papá. «Tú tampoco luchaste entonces». Sarah se echó hacia atrás. «Eso fue diferente, de verdad, porque me parece exactamente lo mismo. Las cosas se ponen difíciles y tú buscas la salida». Emma recogió los diarios. Quizás Eleanor eligió la familia equivocada para su tesoro. Subió furiosa al loft, dejando a Sarah atónita por el arrebato de su hija. Lo peor era que había algo de verdad en la acusación de Emma. Cuando su matrimonio se había derrumbado, Sarah había aceptado la derrota sin luchar, demasiado agotada por años de abandono emocional como para luchar por algo más que la manutención de los hijos. Liam y Zoe habían presenciado la discusión desde la puerta de la cocina. Zoe se retiró a su rincón junto a la ventana, susurrando a su amigo invisible. Liam se acercó a Sarah con cautela. «No podemos rendirnos, mamá», dijo especialmente. «Oh, cariño, sí lo hizo», insistió él. «Zoe habla con ella, pero yo también la siento, como si nos estuviera cuidando». Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y Emma reapareció, empapada por la lluvia y frenética. «Liam se ha ido», gritó. «Fui a disculparme y no estaba en el loft. Sus impermeables han desaparecido». «¿Qué?». Sarah corrió a mirar la puerta trasera. Estaba abierta. Las huellas embarradas de Liam conducían hacia el bosque. «¿Por qué lo haría?». «Nos oyó discutir», dijo Zoe en voz baja. Le dijo a Eleyanena que él mismo encontraría el mojón. Sarah sintió pánico. El bosque era traicionero con este tiempo. Arroyos crecidos por la lluvia, pendientes resbaladizas, visibilidad limitada. «Llama al sheriff Miller», le ordenó a Emma, cogiendo su propio impermeable. «Dile que necesitamos ayuda». «Entonces quédate con Zoe». «Voy contigo», insistió Emma, ya calzándose las botas. «Ni hablar. No puedo arriesgarme a que las dos salgáis ahí fuera». «Esto también es culpa mía». La voz de Emma se quebró. «Por favor, mamá». Sarah reconoció la determinación en los ojos de su hija, la misma protección feroz que había surgido cuando Emma se convirtió en la segunda madre de facto después de su divorcio. «Está bien». Pero Zoe se queda encerrada dentro. También llamó a Thomas. Siguieron las huellas de Liam, que desaparecían rápidamente en el bosque, llamándolo por su nombre. El aguacero amortiguaba sus voces y limitaba la visibilidad a unos pocos metros. La dirección carecía de sentido en el laberinto verde. «Se dirigía hacia el límite occidental», gritó Emma por encima de la lluvia. «Donde el viejo arroyo se encuentra con la cresta». «¿Cómo lo sabes?».
Lleva días estudiando los mapas de Eleyanena. Dijo, es donde los árboles forman una X. Avanzaron, luchando contra la maleza y el barro. Una hora después de comenzar la búsqueda, con la luz del día desvaneciéndose y la esperanza disminuyendo, la voz del sheriff Miller crepitó por un megáfono, organizando búsquedas voluntarias desde la ciudad. Tenemos que separarnos, sugirió Emma. Cubrir más terreno. No. Sarah la agarró del brazo. Quedémonos juntas, mamá. Se nos acaba la luz del día. Liam podría estar herido. El miedo en la voz de Emma reflejaba el de Sarah. Tomó una decisión. Toma esto. Le entregó a Emma una linterna. Un silbato de emergencia. Quédate en el sendero de la cresta. Yo seguiré el lecho del arroyo. 3 silbidos si lo encuentras. Se separaron, cada uno luchando por abrirse camino a través de la tormenta. Sarah avanzó con dificultad por el arroyo crecido, gritando el nombre de Liam, hasta que su voz se hizo más fuerte. Su mente se aceleró con posibilidades aterradoras. Liam herido, perdido o algo peor. Justo cuando la oscuridad total amenazaba, un silbido lejano atravesó la tormenta. 3 pitidos agudos. Sarah corrió hacia el sonido, resbalando y cayendo repetidamente en su desesperada carrera. Encontró a Emma y al sheriff Miller de pie junto a un enorme roble que había sido alcanzado por un rayo años atrás. Su tronco partido formaba una X perfecta con un pino vecino que había crecido a través de la grieta. Y allí, acurrucado en un hueco en la base, estaba Liam, mojado, embarrado, pero milagrosamente ileso. «¡Mamá!», gritó, lanzándose a sus brazos. «Lo encontré. Encontré la marca de Eleyanena». En su mano tenía una piedra tallada idéntica a la primera pista, descubierta cuando las raíces del roble partido por el rayo se habían desarraigado parcialmente durante la tormenta. La luz del sol matutino entraba por las ventanas de la cabaña mientras la familia examinaba los descubrimientos de Liam. La piedra tallada, similar a la primera, pero con marcas diferentes, había estado escondida debajo del roble alcanzado por el rayo. Después de que el sheriff Miller los ayudara a llegar a casa durante la tormenta, Thomas Reed llegó para unirse a su investigación. Los símbolos coinciden sin duda con la brújula. Thomas lo confirmó, alineando la antigua brújula de Eleyanena con las marcas de la piedra, pero apuntan de vuelta hacia la cabaña. Eso no tiene sentido, frunció el ceño Emma. ¿Por qué crear pistas que nos llevan en círculo? Sarah estudió el patrón con atención. No en círculo hacia un punto específico. La cabaña en sí debe contener la pista final. El renovado propósito dio energía a su búsqueda. Utilizando la brújula y las 2 piedras talladas, triangularon la ubicación exacta. Las pistas de Eleyanena indicaban la piedra del hogar de la chimenea de la cabaña. «Pero hemos examinado la chimenea a fondo», dijo Sarah, pasando las manos por las piedras encajadas. «No hay nada escondido allí». Zoe, que había estado inusualmente callada desde la aventura de Liam, de repente tomó la palabra. No en la chimenea. Volvieron hacia la niña de 8 años, que se arrodilló junto al hogar y presionó su pequeña palma contra una piedra en particular, adornada con un grabado de hojas apenas visible. Eleanor dice que hay que empujar aquí y luego tirar del anillo de hierro. Thomas levantó las cejas con escepticismo, pero Sarah había aprendido a confiar en las misteriosas intuiciones de su hija. Se arrodilló junto a Zoe, localizó la piedra tallada y presionó con firmeza. Un suave clic recompensó su esfuerzo. «El anillo de hierro», le indicó. Zoe señaló un anillo ornamental incrustado en otra piedra que antes se suponía que era meramente decorativa. Sarah lo agarró, tiró de él para probar y se quedó sin aliento cuando una sección del suelo de la chimenea se desplazó, revelando un pequeño compartimento debajo. «¡Una puerta oculta!», exclamó Liam. Dentro del compartimento había una pesada llave de hierro y un trozo de pergamino doblado. La nota, con la ya familiar letra de Eleyanena, decía: «Para aquellos que buscan la verdad con corazones puros, el umbral final se encuentra bajo el corazón del hogar». «¿Debajo de la cabaña?», se preguntó Emma. «Como un sótano». «Esta cabaña no tiene sótano», dijo Thomas. «Los cimientos son de piedra maciza». «Quizás no toda la cabaña», razonó Sarah. «Solo debajo de la chimenea, el corazón del hogar». Una inspección minuciosa reveló una junta en las tablas del suelo que recorría el borde de la chimenea de piedra. Al tirar de ella, una trampilla se abrió hacia arriba, dejando al descubierto una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. «Yo iré primero», insistió Sarah, cogiendo una linterna.
Thomas, tú me sigues. Niños, quedaos aquí arriba hasta que nos aseguremos de que es seguro. Las escaleras crujían, pero se mantuvieron firmes mientras Sarah descendía hacia la fresca oscuridad. El haz de luz de su linterna reveló una pequeña habitación de unos 3,5 metros cuadrados, con suelo de tierra compacta y paredes de piedra. A diferencia del olor a humedad que esperaba, el aire olía sorprendentemente fresco. Algún sistema de ventilación había mantenido el espacio habitable. Eleanor creó una cámara acorazada oculta, susurró Thomas, uniéndose a ella. Ingenioso. La habitación contenía una sencilla mesa y silla de madera, una pared con estanterías empotradas y un viejo baúl. Todas las superficies estaban cubiertas de documentos, mapas, fotografías y libros de contabilidad cuidadosamente conservados. «Está todo aquí», susurró Sarah, examinando la estantería más cercana. «Todo lo que Eleanor». Thomas levantó un volumen encuadernado de la mesa. Son los levantamientos topográficos originales de la década de 1890, cuando Alexander Whitman se estableció por primera vez en esta propiedad. Y aquí cogió otro documento. Las escrituras originales con las descripciones de los límites que coinciden con los primeros mapas topográficos. «Mamá, ¿podemos bajar ya?». Liam llamó desde arriba. «Sí, pero tened cuidado con las escaleras». Los susurros emocionados de los niños llenaban el pequeño espacio mientras exploraban el archivo secreto de Eleanor. Emma se sintió inmediatamente atraída por una colección de recortes de periódico y fotografías. Liam examinó un viejo teodolito con el reverendo Hahn. Zoe se quedó simplemente en el centro de la habitación, sonriendo como si se tratara de una broma privada. «Está contenta de que lo hayamos encontrado», anunció la niña. «Lleva mucho tiempo esperando». Sarah centró su atención en el baúl, que estaba cerrado con un candado. La llave de hierro del compartimento de la chimenea encajaba perfectamente. En su interior encontró la prueba más condenatoria de todas: libros de contabilidad que documentaban el fraude sistemático de James Blackwood, con fechas, descripciones de propiedades y cantidades pagadas a los funcionarios del condado por falsificar registros. Lo más impactante era un diario encuadernado en cuero con el nombre de James Matthews grabado en la cubierta. El registro personal de Eleanor, registro personal del marido de Eleanor, sobre su papel en la trama, seguido de su crisis de conciencia. «Esto es increíble», murmuró Thomas, examinando cuidadosamente el documento que Sarah le había entregado. «Esto demuestra que la fortuna de Blackwood se construyó sobre tierras obtenidas de forma fraudulenta. Las actuales líneas de propiedad se basan en registros falsificados, no solo la cabaña», se dio cuenta Emma, estudiando un gran mapa extendido sobre la mesa. Según estos documentos originales, casi la mitad de lo que ahora es propiedad de Blackwood pertenece legalmente a otras familias, incluida toda la zona norte donde están planeando la nueva urbanización. No es de extrañar que Harrison esté tan decidido a desalojarnos. Sarah dijo: «Si esta prueba se hiciera pública, provocaría la mayor disputa inmobiliaria de la historia del condado». Thomas terminó con una responsabilidad potencial de cientos de millones para la Blackwood. Sarah encontró un sobre sellado dirigido simplemente a quien correspondiera. Dentro estaba el testamento de Eleanor, fechado una semana antes de su desaparición en 1957. «Yo, Eleanor Whitman», leyó Sarah en voz alta, en pleno uso de mis facultades mentales, «por la presente legó mis propiedades y todas las mejoras realizadas en ellas a quienes las necesiten, como yo las necesité en su día. Las almas que buscan refugio y justicia, que encuentren ambos dentro de estas paredes». Dejó la cabaña a quien encontrara su tesoro. Emma nos susurró. Thomas recogió cuidadosamente los documentos más importantes. «Tenemos que llevarlos a un lugar seguro inmediatamente. En cuanto Blackwood se dé cuenta de lo que habéis encontrado, no se detendrá ante nada para volver a enterrar las pruebas», concluyó Sarah con severidad. Igual que hicieron él o su padre con Eleanor. El edificio de la administración del condado de Pine Haven bullía con una actividad inusual mientras Sarah y Thomas se dirigían a la audiencia especial. La noticia de los documentos de Eleanor se había extendido por la ciudad a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción. Los miembros de la comunidad se alineaban en los pasillos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el apoyo absoluto. «Recuerda», susurró Thomas al acercarse a la sala de reuniones, «hoy solo presentaremos los resultados preliminares. Todavía no es un caso judicial,
Solo una audiencia para retrasar tu desahucio basándonos en nuevas pruebas. Pero Blackwood estará allí con sus abogados. Thomas le dio una palmadita a su maletín. Tenemos suficiente para detener el proceso de desahucio. El resto llevará tiempo. La sala estaba abarrotada cuando entraron. En una mesa se sentaba Harrison Blackwood con dos trajeados. Sarah supuso que eran abogados corporativos. El sheriff Miller estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados. Los tres comisionados del condado ocupaban los asientos elevados, con el juez Anderson presente como asesor especial. La comisionada Taylor, una mujer de cabello plateado y mirada penetrante, dio inicio a la reunión. Esta sesión de emergencia abordará nuevas pruebas relativas a la propiedad de la antigua finca Whitman, actualmente objeto de un procedimiento de desahucio contra Sarah Matthews y su familia. Thomas las presentó metódicamente, mostrando documentos clave de la colección de la nena y proyectando mapas y fotografías en una pantalla para que todos pudieran verlos. Estos registros establecen de manera concluyente que la venta fiscal de 1944 por la que se transfirió la propiedad de Whitman a Blackwood Timber se basó en valoraciones falsificadas, explicó, mostrando declaraciones juradas y libros de contabilidad. Los impuestos de Alexander Whitman se pagaron en su totalidad. La propiedad nunca fue susceptible de venta por impuestos. Se oyeron murmullos entre la multitud. Los abogados de Blackwood susurraron con urgencia a su cliente, cuyo rostro permaneció impasible, salvo por un tic en la mandíbula. Además, continuó Thomas, tenemos pruebas documentadas de un fraude sistemático, orquestado por James Blackwood, que incluyen confesiones firmadas de funcionarios del condado que participaron en la trama. El comisionado Daniels, un hombre de unos 60 años, se inclinó hacia adelante. Se trata de acusaciones graves contra una familia que ha sido prominente en este condado durante generaciones, dijo el señor Reed. Son graves y están minuciosamente documentadas, respondió Thomas, asintiendo con la cabeza a Sarah, que repartió carpetas a cada comisionado. Esto es absurdo, dijo finalmente Blackwood, con voz controlada pero tensa. Estos supuestos documentos podrían ser fácilmente falsificados. El plazo de prescripción de cualquier reclamación de este tipo expiró hace décadas. El fraude no tiene plazo de prescripción en este estado, replicó Thomas, especialmente cuando se oculta mediante actos continuados de engaño, como lo demuestra el entierro deliberado del archivo de Eleanor Whitman, que convenientemente apareció justo cuando su cliente se enfrentaba al desahucio, intervino el abogado de Blackwood. ¡Qué casualidad! Sarah se puso de pie. Eleanor creó una búsqueda del tesoro específicamente para preservar estas pruebas hasta que la persona adecuada las encontrara. Sabía que lo que había sucedido con estas tierras no solo era injusto, sino también delictivo. La señorita Matthews, advirtió el comisionado Taylor, estas son acusaciones que requerirían un proceso judicial para ser probadas. Lo entiendo, pero sin duda estos hallazgos justifican el aplazamiento de nuestro desalojo hasta que se pueda determinar adecuadamente la propiedad. Mientras los comisionados deliberaban en silencio, el sheriff Miller se acercó al estrado y habló brevemente con la comisionada Taylor, quien asintió con gravedad. Haremos un receso de 15 minutos, anunció. Señor Blackwood, por favor, permanezca Liam y Zoe. ¿Cómo va todo?, preguntó ansiosa. Es difícil de decir, admitió Sarah. Al menos están escuchando. Mabel le apretó la mano. La mitad del pueblo está hablando de las pruebas de Eleanor. La gente está recordando viejas historias familiares sobre tierras que fueron confiscadas por error. Thomas se excusó para hacer una llamada telefónica mientras Sarah informaba a sus hijos sobre el procedimiento. Al otro lado del pasillo, vio que Harrison Blackwood los observaba con expresión impenetrable. Cuando sus miradas se cruzaron, se acercó a la señorita Matthews. Sin preámbulos, comenzó. ¿Puedo hablar con usted en privado? Todo lo que tenga que decir puede decirlo delante de mi familia. Sarah respondió con calma. Blackwood evaluó la situación y luego asintió secamente. Muy bien. Estoy dispuesto a ofrecerle un generoso acuerdo. La propiedad total de la cabaña y los 5 acres circundantes, más una indemnización de $250,000 por las molestias causadas. ¿A cambio de qué? Los documentos, todos ellos, y su silencio. Sarah sintió que Emma se tensaba a su lado. Esos documentos no solo nos conciernen a nosotros, respondió Sarah.
Afectan a docenas de familias a las que les robaron sus tierras. Un supuesto robo de hace 70 años, replicó Blackwood. Abrir esta caja de Pandora solo creará caos y batallas legales inciertas que podrían prolongarse durante años. Años que tus hijos podrían pasar creciendo en un hogar seguro con su educación financiada. O podríamos pasar esos años en nuestra casa actual, la que L. Yanena dejó específicamente para gente como nosotros. La compostura de Blackwood se resquebrajó momentáneamente. Sé razonable. Una pequeña familia contra Blackwood Timber. La corporación da trabajo a la mitad de esta ciudad. ¿De verdad quieres ser responsable de las consecuencias económicas cuando las operaciones se vean comprometidas por disputas sobre la propiedad? Era una amenaza velada como preocupación. Antes de que Sarah pudiera responder, Mabel dio un paso al frente. Recuerdo cuando tu padre utilizó las mismas tácticas contra mis vecinos. Harrison, dijo en voz baja, cuando la granja de los Miller fue reevaluada de repente después de que se negaran a vender, o cuando la casa de los Jacobson se incendió misteriosamente después de que el viejo Carl desafiara una línea fronteriza, el rostro de Blackwood se endureció. Cuidado, Mabel. Las acusaciones infundadas pueden ser perjudiciales. No cuando están documentadas en los registros de L. Yanena, intervino Thomas, reincorporándose al grupo, incluidas las instrucciones manuscritas de tu padre sobre la propiedad de los Jacobson. Mientras Blackwood se retiraba para consultar con sus abogados, Thomas se inclinó hacia Sarah. Los comisionados están pidiendo testigos adicionales. Mabel y varios ancianos del pueblo han pedido hablar sobre las transferencias de tierras que presenciaron personalmente. Sarah observó a los miembros de la comunidad volver a entrar en la sala. Muchos se detuvieron para ofrecer palabras de ánimo. Lo que había comenzado como una simple defensa contra un desahucio se estaba convirtiendo en un ajuste de cuentas público con décadas de injusticia. «Mamá», susurró Emma, ¿de verdad nos estamos enfrentando a todo el imperio Blackwood? Sarah enderezó los hombros. Eleanor esperó 70 años para que se hiciera justicia. Creo que podemos aguantar unas horas más. 3 semanas después de la polémica audiencia, Sarah se asomó a la ventana de la cabaña y observó cómo la nieve cubría el claro. El desahucio se había suspendido oficialmente a la espera de una investigación completa sobre las reclamaciones de propiedad. Los documentos de L. Yanena estaban ahora guardados en la caja fuerte del condado, con copias certificadas en poder de la empresa de Thomas Reed. Blackwood se había retirado de la vista del público, y los abogados de su empresa trabajaban horas extras para contener los daños. Los registros de propiedad del condado estaban siendo revisados y docenas de familias se habían presentado con historias similares a la de Yanena. Mamá, llamó Emma desde la mesa de la cocina, donde estaba ayudando a Zoe con los deberes. Thomas está aquí. El joven abogado sacudió la nieve de sus botas en el porche antes de entrar. Su expresión era una mezcla de emoción y aprensión. Los resultados del ADN han llegado, anunció sin preámbulos. Sarah casi había olvidado ese hilo concreto de su investigación. Mientras organizaban los documentos de L. Yanena, descubrieron un sobresellado que contenía un mechón de pelo y huellas de bebé con la simple etiqueta «Mi hijo, abril de 1953». Los diarios de L. Yanena nunca mencionaban un embarazo o un hijo, lo que planteaba preguntas que esperaban que las pruebas de ADN pudieran responder. Sarah le animó a continuar, cogiendo la carpeta que él le ofrecía. «Coincide con alguien de Pine Haven». Thomas miró a los niños. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar Emma, de eso? Vigila las cosas, estaremos en el porche». A pesar del frío, el porche cubierto ofrecía privacidad. Sarah abrió la carpeta y echó un vistazo al informe técnico antes de encontrar la página de conclusiones. «Mabel», susurró incrédula. «Mabel Porter es la hija de Eleanor». Thomas asintió. Probabilidad del 99,7% de relación materna. He confirmado que Porter era su apellido de soltera, no el de casada, como todos suponían. ¿Pero cómo? Eleanor nunca mencionó a una hija en sus diarios. Hey, una sección sellada de su diario personal de 1952-1953 que no habíamos abierto. Thomas explicó. Con este nuevo dato, pensé que deberías verlo. Le entregó un pequeño volumen encuadernado en cuero. De vuelta en el interior, Sarah se retiró a su dormitorio para leer el diario recién desellado, mientras Thomas entretenía a los niños con las últimas novedades de la investigación.
Las entradas revelaban una historia desgarradora. Eleanor había descubierto su embarazo poco después de dejar a su marido. Soltera, aislada y vulnerable, había tomado la dolorosa decisión de entregar a su hija recién nacida a una pareja sin hijos en Pine Haven. Los Porter, propietarios de la tienda General, 15 de mayo de 1953. Hoy he abrazado a mi hija por última vez. Martha Porter prometió quererla como si fuera suya. Le creo. Robert Porter es un buen hombre que le proporcionará la estabilidad que yo no puedo ofrecerle. La llamarán Mabel, en honor a la madre de Martha. Veré crecer a mi hija desde la distancia. Seré una desconocida para ella. Este sacrificio me parte el corazón, pero garantiza su seguridad. James la utilizaría en mi contra si se enterara, y los Blackwood la verían como una baza. Es mejor que crezca rodeada de amor y seguridad, sin conocer nunca el peso de las batallas de su madre. Las entradas posteriores revelaron la vigilancia secreta de Eleyanena sobre la vida de su hija, viendo las actuaciones escolares desde la última fila, enviando regalos anónimos en los cumpleaños, asegurándose desde la distancia de que a Mabel no le faltara nada. 24 de diciembre de 1956. Vi a Mabel en el desfile de Navidad. Tiene 8 años y ya es tan brillante, tan segura de sí misma. Martha lo ha hecho bien con ella. A veces imagino contarle la verdad, pero mis enemigos me vigilan demasiado de cerca ahora. Las pruebas que he reunido ponen en peligro a cualquiera que esté relacionado conmigo. Es mejor que nunca lo sepa a que se convierta en un objetivo. La última entrada data de unos días antes de la desaparición de Eleyanena, el 10 de febrero de 1957. Mis preparativos están completos. Las pruebas están a salvo, donde solo los dignos las encontrarán. He dispuesto que la cabaña y la tierra pasen eventualmente a manos de quienes las necesiten tanto como yo las necesité. Solo me queda desaparecer antes de que los hombres de Blackwood cumplan sus amenazas. Dejo atrás 2 tesoros, la verdad oculta en la piedra y la sombra, y a mi hija oculta a plena vista. Quizás algún día, cuando se haya hecho justicia, Mabel descubra quién era su madre. Hasta entonces, la llevaré en mi corazón mientras viajo hacia el oeste con mi nuevo nombre. No murió, se susurró Sarah a sí misma. Escapó. Cuando salió del dormitorio, Thomas le estaba mostrando a Liam cómo se realizaban los levantamientos topográficos utilizando el antiguo teodolito de la habitación secreta de Eleyanena. Tenemos que decírselo a Mabel, dijo Sarah en voz baja. ¿Estás segura de que es prudente? Tiene más de 70 años. Podría ser un shock importante. Se merece saber que su madre no la abandonó. La protegió. Sarah cogió su abrigo y pensó que quizá ella tuviera más información que pudiera ayudar en nuestro caso. En el apartamento de Mabel, encima de la tienda, Sarah le mostró con delicadeza el diario y los resultados del ADN. La anciana se quedó sentada en silencio durante largos minutos, recorriendo con sus dedos curtidos la letra de Eleyanena. Siempre me lo pregunté, dijo Mabel finalmente, con la voz cargada de emoción. Había pequeñas cosas, regalos que aparecían misteriosamente. Una mujer que me observaba desde la distancia en los eventos escolares. La madre Martha nunca hablaba de ello, pero a veces la sorprendía mirándome con tanta tristeza. Nunca sospechaste específicamente de Eleyanena. Yo era una niña cuando desapareció. Más tarde escuché las historias, pero Mabel se secó una lágrima. Pensar que ella me estaba cuidando todo este tiempo. La última entrada del diario sugiere que no murió. Thomas señaló que creó una nueva identidad y huyó al oeste. Si sobrevivió, ahora tendría más de 100 años. Mabel calculó que podría haber registros, un rastro que pudiéramos seguir. Sarah dudó antes de preguntar, ¿alguna vez sentiste una presencia en la cabaña? Como si Eleanor siguiera allí de alguna manera. Mabel sonrió misteriosamente. Nunca pasé mucho tiempo en la cabaña. Martha me lo prohibió. Decía que era peligroso. Ahora entiendo por qué. Hizo una pausa. Siempre me he sentido conectada a ese lugar, atraída por él de alguna manera. Cuando llegasteis, me sentí bien. Zoe cree que habla con Eleyanena, admitió Sarah. Sabe cosas que no podría saber. Los niños a menudo perciben lo que los adultos no pueden, respondió Mabel simplemente. Ya sea el espíritu de Eleyanena o solo su legado hablando a través de esas paredes, la conexión es real. Apretó la mano de Sarah. Y ahora sabemos por qué eligió a vuestra familia para encontrar su tesoro. Lo sabemos. Los ojos de Mabel brillaron.
¿Quién mejor para proteger el legado de una madre que otra madre que lucha por el futuro de sus hijos? Cuando regresaron a la cabaña, Zoe estaba esperando en el porche, abrigada contra el frío. ¿Se lo has contado?, preguntó inmediatamente. ¿Decirle qué, cariño?, respondió Sarah. Que es la hija pequeña de Eleyanena. Eleyanena me lo contó hace mucho tiempo, pero dijo que era un secreto hasta que encontraras los documentos especiales. Sarah y Mabel intercambiaron miradas de asombro. Sí, respondió Sarah finalmente. Se lo hemos dicho. El sol primaveral calentaba los escalones del juzgado cuando Sarah y Thomas salieron de la vista final. A sus espaldas, el histórico edificio bullía de actividad, con periodistas y vecinos reunidos para conocer el resultado de lo que los lugareños ahora llamaban el caso Whitman. Todavía no me lo puedo creer, dijo Sarah, entrecerrando los ojos ante la luz brillante. Después de todo hemos ganado. Eleyanena ha ganado, corrigió Thomas, dejando a un lado su actitud profesional para esbozar una sonrisa juvenil. Solo hemos terminado lo que ella empezó hace 70 años. La investigación oficial del condado había confirmado la autenticidad de los documentos de Eleanor, lo que llevó al fiscal general del estado a iniciar una investigación más amplia sobre la adquisición de las tierras de Blackwood. Ante las pruebas cada vez más contundentes y la posibilidad de cargos penales, Harrison Blackwood finalmente aceptó un acuerdo. «Mamá», llamó Emma, subiendo apresuradamente las escaleras con Liam y Zoe a cuestas. Mabel la seguía más despacio, apoyándose en su bastón. «¿Qué ha pasado? ¿Han aceptado el acuerdo?» Sarah asintió. «Es oficial. Se restablecen los límites originales de la propiedad de Whitman y la cabaña, y las 50 acres circundantes se transfieren legalmente a un fideicomiso. El fideicomiso conmemorativo Eleanor Whitman», añadió Thomas. Con Mabel como beneficiaria principal y fideicomisaria, los ojos de Mabel brillaron. «Y como fideicomisaria, mi primera acción oficial fue conceder derechos de tenencia vitalicios a la familia Matthews con la opción de compra por un precio simbólico». «¿Podemos quedarnos?», preguntó Liam, saltando sobre sus pies. «Podemos quedarnos», confirmó Sarah, revolviéndole el pelo. «La cabaña es ahora legalmente nuestro hogar». El acuerdo se extendió mucho más allá de su familia. Se exigió a Blackwood Corporation que estableciera un fondo de restitución sustancial para otras familias afectadas cuyas tierras habían sido adquiridas de forma fraudulenta. El proyecto de desarrollo del norte se había detenido de forma permanente y esas hectáreas se designaron como reserva natural con el nombre de Eleyanena. El propio Harrison Blackwood había dimitido como director ejecutivo ante la posibilidad de enfrentarse a cargos penales, a pesar de los esfuerzos de su abogado por protegerlo. El futuro de la corporación seguía siendo incierto, pero su era de poder sin control en Pine Haven había terminado. «¿Qué pasa con las otras familias?», preguntó Emma mientras caminaban hacia la tienda de Mabel, donde les esperaba una celebración comunitaria. «¿También recuperarán sus tierras?» «Algunas sí», explicó Thomas. «Otras recibirán una compensación económica. Cada caso se revisará individualmente, pero lo más importante», añadió Mabel, «es que por fin se ha sabido la verdad. El trabajo de mi madre no fue en vano. La investigación había revelado más detalles sobre la desaparición de Eleyanena. Los registros descubiertos en California confirmaban que efectivamente había huido al oeste, estableciendo una nueva identidad como Ellen White. Había vivido una vida tranquila como bibliotecaria en un pequeño pueblo costero hasta su muerte en 1998, sin revelar nunca su verdadera identidad, pero guardando recortes de periódicos sobre Pine Haven y la Blackwood Corporation. «Ojalá la hubiera conocido», dijo Mabel en voz baja. «En cierto modo, la conociste», respondió Sarah. «Durante toda tu vida, ella te estuvo cuidando». Zoe se adelantó y luego se dio la vuelta para caminar hacia ellas. «Eleanor dice que está orgullosa de todos nosotros». Tras meses de las extrañas percepciones de Zoe, la familia había dejado de cuestionar su conexión con el espíritu de Eleanor, ya fuera imaginaria o real. Algunas cosas que Sarah había descubierto desafiaban toda explicación racional. La celebración en la tienda de Mabel se prolongó hasta y muchos compartieron sus propias historias familiares sobre los dudosos negocios inmobiliarios de Blackwood. Lo que había comenzado como la lucha de una familia por su hogar había catalizado el ajuste de cuentas de una comunidad con su pasado. Cuando el crepúsculo se instaló sobre Pine Haven,
Sarah encontró un momento de tranquilidad con Thomas en el porche trasero de la tienda. Nunca te di las gracias como es debido, dijo. Aceptaste nuestro caso cuando nadie más lo hizo. Al principio fue curiosidad profesional, admitió él. Luego se convirtió en algo más. Justicia para Eleanor. Eso y... vaciló, inusualmente inseguro. Admiraba tu determinación. Todavía lo hago. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades tácitas. Más tarde, Sarah regresó con sus hijos y Mabel a la cabaña. El camino a través del bosque, que antes le resultaba desconocido y amenazador, ahora le parecía la ruta más natural del mundo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Emma, poniéndose al lado de su madre. Cosas prácticas, respondió Sarah. Seguiré trabajando en la tienda de Mabel. Terminaréis la escuela aquí. Seguiremos arreglando la cabaña. Me refería a nosotros. Después de todo lo que hemos pasado, Sarah reflexionó sobre la pregunta, comprendiendo su significado más profundo. Durante meses, la crisis, la amenaza de desahucio, el misterio de Eleanor y la batalla legal los habían unido. Una vez resueltos esos problemas, ¿qué los definiría ahora? Construimos la vida que queremos, respondió finalmente. No solo sobrevivir, sino prosperar. En la cabaña, una nueva escritura esperaba sobre la mesa de la cocina, registrando oficialmente su derecho legal a la casa por la que habían luchado. Junto a ella se encontraba el levantamiento topográfico de la propiedad con los límites originales de Whitman restaurados. La visión de Eleanor finalmente se había hecho realidad. Mientras los niños se acomodaban para pasar la noche, Sarah se sentó en los escalones del porche, observando cómo las luciérnagas emergían en el claro. La cabaña detrás de ella, sólida y duradera, representaba mucho más que un refugio. Era la prueba visible de que a veces la justicia simplemente dormía en lugar de morir, que los secretos guardados con cuidado podían acabar revelando la verdad, que la determinación de una mujer podía resonar a lo largo de décadas, afectando a vidas que aún no habían comenzado cuando ella tomó su decisión. En el interior, la voz de Zoe llegó desde el desván. «Buenas noches, Eleanor. Gracias por encontrarnos». Sarah sonrió y susurró su propio agradecimiento al crepúsculo. Algunos podrían llamarlo superstición, pero ella prefería considerarlo gratitud. Hacia Eleanor, hacia el destino, hacia cualquier constelación de casualidades que había llevado a una familia desesperada y sin hogar exactamente al refugio que necesitaban. El mañana traería nuevos retos, pero esa noche estaban en casa. Por fin, sin lugar a dudas, en casa. Un año después, la cabaña estaba transformada. La pintura fresca iluminaba el exterior. Los nuevos cristales brillaban en las ventanas y un columpio de madera colgaba de la robusta rama de un roble cercano. El jardín, que antes era un terreno baldío cubierto de maleza, ahora florecía con verduras, hierbas y las flores tradicionales de Eleanor, cultivadas a partir de las semillas conservadas que habían encontrado en su compartimento secreto. Sarah clavó la última pala ceremonial en la tierra blanda del borde del claro, donde un círculo de árboles jóvenes recién plantados marcaba el bosque conmemorativo de Eleanor Whitman. Mabel aprobó el lugar perfecto mientras observaba desde una cómoda silla que habían sacado al exterior para la ocasión. A sus 76 años, se había convertido en una figura maternal para los hijos de los Matthews, compartiendo historias del pasado de Pine Haven y ayudándoles a comprender la comunidad que ahora llamaban su hogar. Eleanor estaría encantada, coincidió Sarah, limpiándose la tierra de las manos. Aunque Zoe insiste en que ya lo sabe, se rió Mabel. Esa niña tiene la visión, como diría mi madre adoptiva. Contempló la cabaña pensativa. Nunca imaginé que estaría tan conectada a este lugar. Es curioso cómo la vida da vueltas. La confianza que habían establecido ahora servía de modelo para otras comunidades, abordando las injusticias históricas relacionadas con la tierra. El Fondo de Restitución había ayudado a 16 familias a recuperar propiedades o recibir compensaciones por la adquisición fraudulenta de Blackwood. El propio Harrison Blackwood había evitado la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía, pero ahora vivía en Florida. La influencia de su familia en Pine Haven se había reducido a una sombra de su antiguo poder. Thomas Reed apareció por el camino que llevaba al pueblo, con una carpeta bajo el brazo. Sus visitas semanales se habían convertido en una tradición familiar, inicialmente para discutir asuntos legales, pero cada vez el fiscal general del estado anunció,
uniéndose a ellos bajo la sombra del viejo roble. La última transferencia de propiedad se completó ayer. El caso Whitman está oficialmente cerrado. Cuesta creer que realmente haya terminado, dijo Sarah. No ha terminado, corrigió Thomas. Solo estamos entrando en un nuevo capítulo. Dentro de la cabaña, Emma estaba haciendo las maletas. En otoño comenzaría la universidad en la State University, tras haber obtenido una beca por su trabajo de investigación sobre Eleanor Whitman y los derechos de propiedad rural en la posguerra. Las paredes de su dormitorio, antes desnudas, ahora estaban cubiertas de fotografías, la mitad documentando su batalla legal y la otra mitad capturando los recuerdos normales de la adolescencia que finalmente había podido crear en un hogar estable. Mamá, llamó Liam desde la cocina. Thomas está aquí y Mabel dice que el almuerzo está casi listo. Sarah encontró a su hijo mediano removiendo limonada en el porche. Su energía perpetua se canalizaba en lo que él llamaba planificación de expediciones, mapas detallados de los bosques circundantes donde guiaba excursiones para los visitantes. Curiosa por el famoso caso Whitman. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó ella. En el jardín, respondió Liam, hablando de nuevo con Eleanor. Sarah asintió, sin cuestionar ya la conexión especial de Zoe con la cabaña. La niña de 8 años se había convertido en la guardiana no oficial del legado de Eleyanena, llevando un diario detallado que imitaba las cuidadosas observaciones de Eleyanena sobre el mundo natural. En el jardín, Zoe se arrodilló junto a un parterre elevado de hierbas, moviendo los labios en una conversación silenciosa con un compañero invisible. Cuando se percató de la presencia de su madre, sonrió y la saludó con la mano. Eleanor dice que los nuevos árboles crecerán fuertes, informó con naturalidad. Le gusta ver cómo volvemos a embellecer la cabaña. Dale las gracias, respondió Sarah, que hacía tiempo que había aprendido a respetar las percepciones de su hija. El almuerzo reunió a toda la familia alrededor de la mesa, al aire libre que Thomas había construido para el cumpleaños de Sarah. Mabel compartió historias sobre la transformación de la ciudad en el año transcurrido desde la colonización. La Community Land Trust había establecido nuevas directrices para evitar futuras explotaciones, y la Blackwood Corporation, bajo un nuevo liderazgo, estaba trabajando para reconstruir las relaciones con las familias locales. Cuando terminó la comida, Thomas carraspeó. Tengo un anuncio que hacer, dijo, con su habitual confianza, dando paso a una nerviosa emoción. Me han ofrecido un puesto en la oficina del fiscal general del estado especializado en disputas sobre propiedades históricas. Eso es maravilloso, exclamó Sarah. Pero está en la capital, a 3 horas de distancia. Así es, reconoció él. Por eso quería discutirlo con todos antes de decidirme. Sus ojos se encontraron con los de Sarah al otro lado de la mesa. Hay cosas por las que vale la pena desplazarse. La insinuación flotaba en el cálido aire veraniego. Su relación se había desarrollado lentamente, con cautela, a lo largo de meses de objetivos compartidos y respeto creciente. Ninguno de los dos tenía prisa por definir lo que había entre ellos, pero la posible mudanza de Thomas exigía claridad. Podríamos visitarlo los fines de semana, sugirió Liam con sentido práctico. O podría quedarse en el loft cuando esté aquí. Ya lo resolveremos, le aseguró Sarah a Thomas, con una sonrisa compartida que lo decía todo. Después de recoger los platos, Sarah encontró un momento a solas en los escalones del porche. El sol poniente bañaba el claro con una luz dorada, transformando la escena cotidiana en algo mágico. Desde el interior llegaban los sonidos de su familia. Emma explicándole a Mabel sus planes para la universidad. Liam retando a Thomas a una partida de ajedrez. Zoe cantando en voz baja mientras arreglaba flores en tarros de cristal. Hacía un año estaban sin hogar, desesperados, aferrados los unos a los otros como única certeza en un mundo que se derrumbaba. Ahora estaban firmemente arraigados, no solo en este lugar físico, sino en una comunidad y un legado más grandes que ellos mismos. Sarah metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño colgante en forma de pala, un regalo de Thomas para conmemorar la plantación del bosque conmemorativo. Reflejó la luz del sol que se desvanecía, enviando un destello brillante a través del claro como un guiño del propio universo. Gracias, Eleanor, susurró al aire de la tarde, por todo.